Boas, chavalada. Hoy podéis ver la charla que dio el gran Juan Puchades el año pasado en Exotic Ring a finales de año. Es una charla en la cual nos enseña su trayectoria como aquascaper, como paisajista acuático y nos da pinceladas y nos enseña muchas técnicas para poder aprender a hacer montajes de acuarios y para poder montar estructuras muy bonitas en nuestros acuarios. Espero que realmente os guste y que la disfrutéis. ¡Dentro vídeo! Vamos a por ello. Entonces, ¿cómo quise llamar esto? Pues experiencias y montajes de un dentista que en realidad soy dentista, aunque por mis redes sociales nadie es consciente de ello. Sí, de 8:30 de la mañana a 8 de la tarde, todos los días soy dentista. Y luego soy un aquascaper nocturno, que me llamo. Perdió la cabeza por el aquascaping. Entonces, este es el primer acuariete. Este acuariete es un acuario de Dragonstone que pretendía hacer un Iwagumi. Pretendía hacer un Iwagumi, los que sepáis ya un poquito, lo digo ya. Ahora luego vamos a hacer un Iwagumi, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer un Iwagumi hoy? Porque ahora veréis la complejidad de los acuarios finales de concurso. Esos montajes a mí les dedico muchísimas horas. Incluso hay algunos que las estructuras son cientos de horas. No, 800 horas, pero igual fácilmente he estado 120 horas haciendo algún acuario, solo lo que es la estructura. Obviamente, yo creo que yo y nadie tenemos esa capacidad para luego hacer en 2 o 3 horas algo así. Pero por el contrario, ¿dónde estamos? En una tienda de paisajismo. ¿Cuál es el estilo más tradicional y emblemático del aquascaping? El Iwagumi. ¿Dónde va a estar este acuario? Justo enfrente del escaparate que toda la gente va a venir a ver. A mí es un estilo que me parece que bien ejecutado es extraordinariamente elegante y entonces este va a ser el objetivo de hoy. ¿Cómo conseguir, ahora luego en el workshop ya cuando metamos manos en la masa, un Iwagumi con los 4 conceptos teóricos bien claros para que luego se pueda, entre comillas, fácilmente reproducir, ¿vale? Entonces, pues este Iwagumi nada tiene que ver con ninguno de los conceptos teóricos que ahora luego explicaremos, ¿vale? Vemos piedras en vertical a un lado, vemos piedras con un cierto ángulo en otro y sinceramente no hay por dónde cogerlo a ese nivel. Sin embargo, ¿qué es lo que me enseñó este acuario? Este acuario me enseñó a tratar las plantas, a conocer cómo se desarrollaban las plantas, a conocer bien lo que era un sustrato nutritivo, cómo utilizar el CO2, cómo tenemos que fertilizar. Es decir, yo muchas veces tengo la suerte de que mucha gente me escribe, me pide consejo, cuando puedo intento, y si alguien me cae especialmente bien, la verdad es que me centro bastante en ellos. Muchas veces entra mucha gente al paisajismo que no sabe todavía cultivar correctamente las plantas y en cambio son gente que los ves con cierto talento desde el primer momento para hacer una estructura chula, se la curran mucho y luego, por desgracia, no la consiguen ejecutar y a veces ni siquiera llegan a fotografía de concurso porque con el plantado no lo han conseguido. Entonces, yo siempre lo digo, el primer escalón es no tener la prisa y el ansia por participar, que yo la he tenido, ¿no me explico? No tener esa necesidad tan imperiosa, es saber cómo se desarrolla una planta de tallo, cómo se desarrolla, cómo hay que podarla, saber cómo se desarrolla una tapizante, qué productos estoy utilizando, es la base. Entonces, ¿qué me queda de bonito este acuario? Pues que tenía un tapizado de cuba extraordinariamente sano, que aprendí a podar la Staurogine, de la Eleocharis vivipara ni hablamos, porque, bueno, no os va a venir a la cabeza, pero el acuario que quedó un 97 era un Iwagumi en Dragon que tenía un arco con Eleocharis vivipara. Entonces, yo vi eso, me enamoré. Estamos hablando de que yo venía de acuarios con 3 anubias grandes, 4 criptocorines, escalares y un pupurrí de peces. De cada vez que veía un pez que me gustaba, este era pues al acuario también. Entonces, empezar a ver un acuario tapizado en aquel entonces era de verdad decir, wow, ¿me explico? Entonces, pues bueno, me gusta esa experiencia, es decir, el hecho de aprender antes a desarrollar el plantado para que luego la experiencia de hacer y currarte una maqueta, por decirlo de alguna forma, al que le guste, tenga su sentido. ¿Me explico? Y no nos la carguemos, que ahora luego os enseñaré un acuario que le dediqué miles de horas a la estructura y me lo cepillé con el plantado. Ahora enseguida lo veréis. Entonces, bueno, esto es ya
paso de un 60, me he presentado al IAPLC por primera vez, me ha encantado este mundillo, estoy muy jovencito, vivo solo, no tengo hijas, no tengo nada, me ha molado esto tanto que me compro Sergiu, me hago un acuario de 90, es decir, de 60, el de 60 ya como que dices, esto va a ser para plantas, esto es muy pequeño, me voy a un 90. Me voy a un 90 y sin tener, la verdad es que aquí las únicas influencias que teníamos en aquel entonces era pues quien me vendría las cosas, no teníamos más, no tenía más allá, lo digo así. Y hago esta estructurita por aquel entonces estaban los acuarios de Dave Chow, era todo, es decir, el Iwagumi había evolucionado ya a hacer montañas y estábamos en la fase del aquascaping muy terrestre. Es decir, ahí no estábamos como ahora que estamos pensando en hacer ambientes sumergidos para emular la naturaleza sumergida y demás, sino que allí nos encantaba hacer montañitas. Y si veis los concursos por 2011-2012, pues la mayoría de los acuarios que quedaban delante eran acuarios con estructuras en montaña. Por aquel entonces se veía mucho más piedra que ahora que se ha invertido y hay más madera que piedra, o son más híbridos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto era mi evolución, por decirlo de alguna forma, de un Iwagumi llevado ya a montañas, pues con un caminito que si veis empieza igual de ancho aquí que allí, es decir, la perspectiva es alucinante, ahora veréis cómo hemos ido aprendiendo esas técnicas, y si vemos los espejos laterales, vemos que no tienen ninguna continuidad hacia un lado y hacia otro, nos sobra aquí espacio neutro por un tubo, hubiese quedado mejor la foto si estuviese con menos agua, pero bueno, oye, mi segundo acuario, yo era el tío más feliz del mundo y hubo un serio problema. Y es que este acuario, no sé si lo pone, efectivamente, se mete el 54 en el IAPLC. Es decir, yo, que no tengo ni pajolera, os lo juro, en aquel entonces no tenía ni idea, me meto el 54 del mundo, por decirlo de alguna forma, con unos conceptos muy basiquitos, pero claro, nunca un español había, o sea, se había roto el año anterior la barrera del 97 y ahora el 54 era como decir, ¡oh, Dios mío! El 54 del mundo se ha metido un español. Ahora lo ves a posteriori y dices, bueno, vale. Y en el AGA, que es el concurso americano que va por categorías en función de litros, se mete entre los 10 primeros. Y bueno, y gana el concurso brasileño, la categoría de internacional, los que estáis metidos, y desde entonces me hacen juez. ¿Habéis visto alguna planta de tallo aquí? ¿La Stalbogina repens? ¿La consideramos? No, ni siquiera. Me hacen juez. O sea, daros cuenta de cómo estaba el nivelón por aquel entonces. Había algún polaco que sabía un poquito, los franceses empezaban a hacer algo y éramos 2 o 3 o 4 españolitos que sabíamos plantar. Y poco más, ¿vale? Sí que es cierto que esa experiencia, el ir juzgando año a año, ya tantos años atrás, te ayuda un montón. Te ayuda un montón porque coges, no ojeas fotos de acuarios, coges fotos de acuarios, las analizas, las tienes que juzgar bajo los criterios que te pide el concurso. Entonces, la verdad es que yo lo digo, me suponen muchas horas a lo largo del año, pero son muchas horas que entre comillas es de estudio. Y ha sido una de mis formas de aprender. No la mayor, ni muchísimo menos. Seguimos la evolución hacia la locura absoluta. O sea, si en un año he pasado de un 60 a un 90, ya no es suficiente. Ahora necesito un 120. Porque me he metido hasta las trancas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué pongo esta foto? Este ha sido el acuario que me ha acompañado durante muchos años. Yo por aquel entonces me compré un pisito que estaba en ruinas, lo tiré todo abajo, pero yo le dije al arquitecto, mira, a mí me gusta mucho esto de los acuarios. Y tenemos que encontrar el acuario un sitio en el salón. Y que esté más o menos bonito, que no quede feo. Y justo era pilar maestro y pilar maestro del edificio. Y aquí la bajante de aguas, de fluviales. Y el arquitecto dijo, ya está. Vamos a poner el acuario entre medio, lo vamos a revestir todo. Esto, no sé si se observa, bueno, son todo puertas que se... Bueno, sí, aquí lo veis, aquí, pero todas, se abre todo. Y justo ahí pinchamos la bajante de aguas, que creo que no es legal, pero lo hicimos. Pero los cambios de agua me era tan fácil como decir, ¡jazz! ¡Plam! ¡Qué vacuum! Que no pasa nada. Y me metí bajo un depósito con agua de osmosis. Yo los 2 primeros años me puse muy fuerte a base de garrafas, que todavía lo vemos en el día a día. A día de hoy lo pienso y digo, hostia, con los acuarios que tengo, el tamaño, si tuviese que ir a garrafas no estaría aquí. ¿No? Entonces, bueno, pues
intento darle un saltito en evolución. Es decir, hacer un acuario un poquito más panorámico. Siguen siendo acuarios con muy poca perspectiva, ¿vale? Ahora luego os explicaré, esto es 2013. Bueno, lo hago en 2013 y se presenta en 2014. Es decir, todos los acuarios en la presentación he puesto la fecha de cuando empiezo, que es realmente el momento en el que tú estás, pero siempre pensar que los acuarios generalmente salen los puestos de concurso a partir de agosto, más o menos, y suele ser año vencido. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa con estos montajes? Sigue siendo la tendencia de las montañas, pero yo aún no tengo esa capacidad de generar planos. Sí, se puede decir que esto está más cerca, eso está más lejos. Ojo, arbolitos, que ahora los veo y me chirrían. Pero por aquella época, bueno, fue don Felipe Oliveira, en paz descanse, el que empezó la dinámica de los arbolitos y empezamos a intentar meter arbolitos en todas partes. Esto, la verdad es que funciona mucho por tendencias. Y cuando estás, digamos, cuando uno tienes una iniciativa propia, eso es lo normal de toda persona que empieza, que aprendes copiando. Y es la forma, es decir, es en todos los campos del mundo. Es decir, aprendemos copiando. Y luego hay gente que llega a un punto en el cual ya son creadores de tendencias, es decir, crean cosas diferentes y que si gustan la gente las sigue. Estamos hablando de los que conozcáis, pues tipo Yoshim, Fukada, gente que de repente te sorprende con algo diferente y crea una línea. Pues Felipe lo hizo en su día, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Seguimos con la época de las montañitas. Los caminitos, que bueno, ya los estamos empezando a serpentear, ya no son caminitos rectos, ya tenemos ahí algo, pero si os fijáis todavía es muy monoplano. Empieza a haber en mi estilo algo de plantas de tallo. Ahora veréis que hasta el final me encanta siempre utilizar mucha planta de tallo. Además la planta de tallo me ayuda mucho en el desarrollo de los acuarios al principio. Los que usáis sustratos nutritivos, fertilizáis y usamos plantados, sabemos que si tenemos plantas de tallo de rápida evolución al principio, nos facilitan mucho las cosas porque comen mucho, ¿vale? Si tenemos acuarios con epífitas y musgos, como metamos mucha caña a los nutrientes, se nos va de las manos. Entonces, yo aquí empecé a utilizar rotalas. Y mirad dónde están las rotalas. Entre las piedras, ahí metiditas. Aquí detrás unas poquitas y ahí detrás os aseguro que prácticamente no había sustrato. Es decir, yo no sabía utilizarlas. La rotala necesita su espacio, necesita cuanto menos. Aunque luego en la foto final, porque vais a ver que son testimoniales en algunas zonas, tú ves el acuario a día de hoy y tiene como mínimo, sin un calmo, 10-12 centímetros de espacio para la planta poderse desarrollar y poder hacer un macizo como toca. Aquí los macizos no están desarrollados. Una de las reglas del paisajismo, lo que tengas a la izquierda lo tienes que tener a la derecha. Para crear balance, pues aquí está todo el rojito. Aquí, esto es rótala rotundifolia, el rojito no naranja. Rótala rotundifolia y aquí no hay absolutamente nada. ¿Por qué aquí no hay nada? Pues porque aquí os aseguro que no había prácticamente nada de sustrato que meter. Toda esta cuba, que lo bonito, lo que llamó la atención de este acuario por aquel entonces, es que a la cuba le hice... Yo soy dentista, entonces a mí me gustan las cositas pequeñas. ¿Me explico? Entonces soy muy meticuloso. Entonces, pues bueno, por intuición, dije, pues lo voy a hacer así, empecé a darle formita a toda la cuba. Oye, pues mira, voy cogiendo técnicas de poda y esto fue un poquito lo que llamó la atención. ¿Qué pasa con este acuario? Que rompe otra barrera más. Si por aquel entonces el top 27 eran todos es decir, los paisajistas que en el año se llevaban una placa de ADA, del IAPRC y que nunca se había conseguido, tengo la gran coña de me meto ahí. Entonces a mí la cabeza ya se me va enfocando. Oye, cada año superas una barrera, esto hay que seguir. Entonces tuve la gran suerte, mirad lo que os comento, que aquí ya se ve un poquito más, las rotalas están muy, fijaros esto es rotundifolia, ¿eh? Y a día de hoy con las lámparas actuales incluso hubiese cogido bastante más color. Pero bueno, cuanto menos ya conseguías la base de un acuario sano, ¿vale? Con unas estructuras más o menos discutibles, ¿de acuerdo? Sin perspectiva ninguna. Pero es lo que le digo a la gente, primero esto, primero que sepamos desarrollamos acuarios plantados. Y luego a partir de ahí ya vamos a meternos todo lo que podamos a la estructura, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que bueno, aquí tenéis veis lo que os he enseñado antes, el armario. Este es el primer año que yo a nivel de fotografía nunca he sido
alguien que sepa demasiado y siempre me he tenido que acompañar de alguien que me fuese enseñando y ayudando. Pero sí que ya es el primer año que simplemente con las propias luces del acuario y metidas del 60p, para intentar tener la máxima luz posible, para el que no esté familiarizado, el problema de la fotografía de acuario es que los peces se mueven. También. ¿Qué pasa con eso? Que si los peces se mueven, tú tienes que disparar muy rápido. Los que sepan de fotografía, que no me maten. Lo estoy haciendo para... para mortales, ¿vale? Nivel cero. Nivel cero. Entonces, si tú coges una cámara normal y haces una foto sin más, lo que ocurre es que el pez te sale trepidado, si el disparador de pop, pap, coges luz, pero el pez te sale movido. Si disparas muy rápido y tienes poca luz, sabes, pap, te caza el pez, digamos, te lo congela, pero el acuario te sale muy oscuro, ¿vale? Y aquí, en cuanto a técnicas de edición y demás, íbamos muy flojitos. Pero bueno, es la primera vez que ya cogemos una cámara reflex medio buena. Yo creo que esto era una Canon 600D de aquel entonces. La unes al programa con el Canon, no me acuerdo qué programa estaba utilizando aquí. Se lo voy a poner, pero voy sin las gafas, así que no lo voy a leer. Ya disparábamos desde el ordenador y bueno, y haces, los que concursen lo saben, 500 fotos hasta que te sale la que más o menos te gusta. ¿Me explico? Aquí tenéis un poco el montaje desde arriba. Por aquel entonces utilizábamos todavía los H-Quick, los halógenos, que consumen lo que no está escrito. Gracias a Dios ya no los usamos a día de hoy, porque después de la subida de la luz, era marinera lo que costaría por aquel entonces. Pero bueno, primer acuario que digamos ya, es decir, mi objetivo ya era intentar ir a tope a los concursos, ¿vale? Teniendo muy pocos conocimientos, pero bueno, ya más o menos empieza a salir. Tuve la enorme suerte de meterme en el top 27, ahí tenéis uno de los certificados, las plaquitas. He traído unas cuantas que están allí, por si a alguien le hace ilusión ver los modelos antiguos, luego el modelo nuevo, luego cuando ha cambiado y son unos bloques de metraquilato, los tengo allí. Y tuve la enorme suerte de coincidir por única vez en mi vida con Takashi Amano, que además esto es 2014, fallece al año siguiente, aquí ya está, se le puede ver. Aquí ya está muy enfermo, pero el hombre, estando hecho polvo y en tratamiento, estuvo los 3 días de la fiesta allí aguantando, no todo el rato, pero siempre que pudo estuvo con nosotros y estuvo muy atento. Aquí se puede decir, es cuando a mí ya esto me he enamorado, he visto la galería de Niigata y esto va a ser un pilar de mi vida. Efectivamente, tengo 3 pilares, la familia, obviamente, mi consulta y la afición. Y al año siguiente, aún saltamos un poquito más, conseguimos una barrerita más y seguimos más o menos es decir, yo de este acuario no le veo grandes diferencias con respecto al otro, son mismas técnicas, pero sí que hay una cosa que empezamos a desarrollar que copiamos de los brasileños, y es lo que se llama el efecto Nagaré, que el efecto Nagaré los brasileños lo cogen de los japoneses, ¿de acuerdo? Que es la continuidad en el flujo y en el desarrollo, es decir, las piedras nos generan unos movimientos y unos flujos que van guiando nuestra vista y en cierto modo lo que hacen es que reproducen lo que sería una flujo natural del curso de un río. Es decir, cuando tú tienes una corriente muy fuerte en una dirección, al final los elementos se desarrollan en esa dirección por fuerza, con el paso del tiempo. ¿Me explico? Que eso se aplica luego al Iwagumi. Esto es un popurrí a ese nivel, pero sí que es cierto que lo que gusta de este acuario es que los elementos ya no están separados, aquí unos, aquí otros, sino que todas las líneas empiezan a confluir, empiezan a generarse líneas que van uniéndose entre ellas y que van transitando y que en cierto modo, esta a día de hoy jamás la hubiese hecho de esta forma porque está rompiendo ese flujo de entrada. No sé si os dais cuenta, estamos metiendo un elemento en una dirección en la cual lo que nosotros estamos pretendiendo es guiar al observador aquí. ¿Qué pasa por aquel entonces? Que yo no soy consciente en absoluto. Aquí tenemos 2 puntos de fuga. A día de hoy eso rara vez lo hacemos. Lo que intentas es simplificar las cosas y generar un punto de fuga únicamente y todavía no tenemos perspectiva. Es decir, aquí todavía no hay elementos grandes delante, elementos medios en el plano medio y elementos muy pequeños, que sí que ya los estamos desarrollando en el plano posterior. Pero aquí aún tienes la sensación muy de bidimensionalidad. ¿Me explico? Observar. Mi mujer. Amparo Piera. Mismo año. Yo. 44, 17.
Durante 2 años, la paisajista española que más alto había quedado en la historia fue mi mujer y no yo. Mi mujer me aguantaba considerablemente. Era un orgullo que merecía solo por soportarme. Pero obviamente, ¿aquí qué pasó? Yo pensaba que esto estaba muy muy visto y que este acuario era un poco más de lo del año anterior, desarrolladito y tal, y que no iba a hacer nada. Y yo ya me había vuelto loco de, no, yo ahora ya quiero tallo, quiero aprender a utilizar bien el tallo, quiero hacer un paisaje sumergido. Empezaba a cambiar la tendencia y hice este acuario. Este acuario que os aseguro, aquí, esta es la estructura, ¿vale? Quedaros con la estructura, esto es madera de vid, que la historia es, la veo de un polaco que la pone en una tienda, en su tienda, que ni me acuerdo del nombre de la tienda, en Polonia. Pone fotos y hace un montaje, pero solo el hardscape. Y luego lo desmonta. Y le pregunto por las maderas. Y me dice, Juan, me han dado muchísimos problemas, no, esto no lo quiero, porque da muchos problemas, esto no se lo puedo vender a un cliente. Y yo digo, pues si es madera de vid, ¿dónde está el problema? Y me dijo, te las compro. Y me las mandó, ¿vale? Bueno, se las compré, no da de gasto, no, se las compré y pagué el porte. Y quiero que lo observéis, porque veréis la evolución 4 años después utilizando las mismas maderas, ¿vale? La evolución a nivel compositivo, de cómo desarrollamos, cómo pensábamos por aquel entonces y cómo aprendimos a componer en perspectiva, ¿vale? Fijaros que prácticamente todos los elementos, quitando este y aquel si me apuras, tienen el mismo volumen, prácticamente, y están en planos distintos. ¿Qué ocurre con eso? No generas perspectiva ninguna. Aquí nuevamente estás generando un acuario muy muy plano, ¿vale? Ahora luego os pondré una diapositiva utilizando las mismas maderas y algunas añadidas, pero vamos, prácticamente el mismo montaje, el mismo tipo de piedra, y vais a ver a lo que me refiero. Y sinceramente este es uno de los acuarios que más he disfrutado de mi vida. Porque era un acuario, y cuando digo precioso es que, es decir, símbolo, flores, vamos. Era muy bonito de tener en casa, era precioso de tener en el salón. Los musgos están... Disculpad la pantalla que se ve todo como muy radiactivo, ¿vale? En el móvil no se ve tan así, pero no está perfectamente configurada. Pero era musgos muy bien desarrolladitos, ya teníamos algunas epífitas, empezábamos a tener bucefalandras, es decir, es que esto hay que verlo todo con la perspectiva de dónde estábamos y cómo hemos ido evolucionando, ¿me explico? Y yo por aquel entonces me volví loco por las bucefalandras. Esa locura me sigue a día de hoy, Andrés lo sabe, que cada vez tienes bucefalandras pequeñas, déjame de verlas. Este año he perdido a 40 grados una colección brutal, eso me pasa por irme de casa. Pero, ¿qué pasa? Que ya controlas los musgos, controlas más o menos cómo las epífitas tienen que estar, las plantas de tallo te dan toda la gama de color. Hace unos meses Luca dijo una frase que se me quedó, y es que debemos utilizar las plantas, los colores de las plantas, como si fuesen la paleta de un pintor. Efectivamente, es decir, que no quede pretencioso el decir que hacemos arte, pero es que en cierto modo lo estamos haciendo. Es decir, esto es un arte acuático entre cristales, y es cierto que tenemos una variedad de elementos muy importantes, y las plantas te dan pues, tonalidades rojizas, tonalidades naranjas, amarillos, verdes, una gama de verdes enorme. Es decir, tenemos muchas posibilidades. Yo aquí aún meto aquí el rojo, que no está ni bien ni mal. Sí que no está mal que haya metido aquí plantas un poquito más oscuras. Aquí hay una mezcla de Meriophyllums, aquí tanto el marrón como el verde, pero yo aún iba un poco por intuición, es decir, no tenía ni entendía dónde deben de estar dispuestos los colores para que, digamos, generes el mejor aspecto visual posible, ¿de acuerdo? Muchas veces hablamos de pintores que son los pintores de la luz, tipo Sorolla, gente que domina el color. Entonces, en cierto modo, todo esto, yo leo mucho de pintura, porque es que me ayuda a muchos niveles. Entonces, gracias a leer de pintura, poco a poco vas integrando lo que genera en la retina del espectador cada color. Por ejemplo, si tú metes un rojo, la vista se va a ir al rojo. Si tú haces una composición con muchos amarillos y naranjas, que son tonalidades muy cálidas, el cálido transmite
transmite una cierta tensión, ¿cierto? Los colores azules, los colores verdes transmiten calma. Entonces, todas estas cosas son cosas que no las hemos inventado los paisajistas, al contrario, llevan siglos inventadas, pero poco a poco hemos aprendido a ir incorporándolas. ¿Me explico? Y aquí es cuando, esto es 15, si no me equivoco, 2015, el paisajismo español empieza a los... Ya no somos 4 locos, la verdad es que ya somos unos 50 locos, de un país de 40 y pico, ¿qué sería entonces? 42 millones de habitantes, más o menos, ahora hemos subido, pues somos pocos. Pero ya se empieza a mover, y se empieza a mover hasta el punto que traemos a gente de primer nivel a nivel mundial. Este señor de aquí es Luca Galarraga, que era el paisajista brasileño más destacado, y los que sepáis, Aquabase, es la tienda que tienen y por YouTube, sobre mucho Instagram y demás. Fernando Francischelli, que era otro paisajista brasileño muy amigo. Long Tran Nguyen, que es vietnamita, por aquel entonces aquí ya había ganado el IAPLC, es decir, era un campeón del mundo, que lo veías y era como decir, es un dios. Bueno, es un tío majísimo, fantástico, genial, que sigue en activo a día de hoy. No somos tantos los que seguimos muchos años en los concursos. Es decir, ver tíos que lleven más de 10 años concursando no es fácil. Yo tengo mis momentos de decir, ya está bien, ya, esforzar mucho la máquina, porque tú tienes un día a día y le metes horas por la noche y hay veces que dicen, ya está aquí llegado, pero luego siempre necesitas más. Y luego, como quedes bien en un concurso, porque entonces aunque no ganas, y Adam Pasquela, los que sigáis por redes, es el que promueve mucho la Frodo Stone y es distribuidor de ADA, ahí en Polonia, y es un tío que fue de los primeros europeos que empezó. Pues bueno, hicimos ya un evento en Madrid. Primeras charlas. ¿Por qué pongo esa foto? Porque a mí entro muy en contacto tanto con Luca como Long, y gracias a ellos dos yo empiezo a saber de paisajismo, porque me abrieron la puerta, y esto es lo que le digo a toda la gente que empieza, yo se lo digo, tú llama de forma educada a la puerta de gente que verás como muchos te responden. Y hay gente que te responde, y si lo haces educadamente, correctamente, os aseguro que se abren a ti. También, lo digo porque me pasa, de repente una persona me manda la foto de su acuario, Juan, ¿qué opinas? Bueno, pues yo haría esto, de esta forma, no sé qué. No lo voy a hacer así porque esta es mi idea y esto... Perfecto, coño, si esto es que cada uno lo tiene en su casa y lo hace como Dios quiera. De lo que yo digo no va a misa en ninguno de los sentidos, pues ya me gustaría. Pero hay gente que sí que está muy dada a ir aprendiendo, a absorber, a modificar, a no tenerle miedo, eso es uno de los mensajes, a no tener miedo a modificar la estructura, a no tener miedo a, pues oye, quitamos estas plantas de aquí y las transparamos. Esto es un lienzo en movimiento. Lo podemos cambiar cuantas veces queramos. Podemos tenerlo hecho y modificarlo un poquito, porque al cabo a mí me pasa, yo me aburro de verlo siempre igual. Entonces, pues, cada cierto tiempo lo cambio, o lo que me pasa con los concursos es que como vamos a ciclo de año, muere y empieza algo nuevo. Es muy valenciano esto, es muy fácil. Es muy fácil. Se le prende fuego y que sea lo que Dios quiera el año que viene. Bueno, esto, por ejemplo, es el estudio de Adam en Polonia, que me invita a ir allí. Hacemos este montajito en un rato con piedra Frodo y con madera, que lo hago con un chico portugués que luego nos ha seguido mucho en contacto. Y bueno, aquí ya hemos cambiado un poquito el perfil. Ya, si veis, ya no son montañitas. Es decir, aquí ya intentas hacer algo un poquito distinto. Gracias a Long empezamos a utilizar la madera. Es decir, estamos en 2015, aquí madera hay poca en las tiendas, y la que hay es, tú coges la rama y la pones. Y coges otra rama y la pones. Se acabó. Long nos dice, empezar a tener mucha madera, no tener miedo a cortarla, nos enseña las técnicas que usamos ahora de los aglutinantes, el superglue y demás. Nada, yo me acuerdo que llegamos y nos dice, ¿tenéis superglue? El día, en la foto anterior, que él hizo un montajito. ¿Tenéis superglue? Sí. Tenéis tubitos de superglue, además, de toda la reacción nuclear. Me dice, ¿y el resto? ¿Cómo el resto? Sí, esto no tengo ni para empezar, necesito al menos 30. Pues, y monté un 60p, corriendo, vete a conseguirlo, ofuscado, hay socorro, ¿qué va a pasar? Pues sí, a día de hoy, los tubitos, los botecitos estos, que ahora va muy bien, que es el líquido,
que son de 20 gramos si no me equivoco, pues ahora ya hay 50, yo los que tengo son de 20. Te los fundes si haces una estructura, ¿me explico? Sobre todo si lo haces en madera, si haces en piedra no. Y es decir, de este evento, yo modifico totalmente mi forma de componer y me voy a madera. Y me voy a madera, aquí ya es elaboradito, pero esto lo hicimos en unas horas, y este es el acuario que monté al año siguiente para el IAPLC, que me vuelvo a meter en el top 27, me quedo segundo de Europa, que el IAPLC por aquel entonces era un concurso que ahora se ha vuelto a hacer este año y yo juzgo que solo reúne a los acuarios de Europa. Y esta es la estructura en piedra, ¿vale? Para que os podáis hacer una idea, que es solo el andamio, y esta es la estructura en madera. Aquí cientos de horas. Y además, para más Inri, os lo digo, Lontran es un cabrón. ¿Por qué? Es un cabronazo. El tío es arquitecto. Tiene una visión paisajista que te cagas. Si le caes bien, el tío exige como si fuese el profesor más cabrón que hayáis tenido en vuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que yo terminaba una zona, le pasaba la foto, me había tirado igual 3 o 4 horas por la noche, aquí ya estaba casado, no, iba a casarme con mi mujer, pero no tenía hijas. La vida cambia mucho. Luego, todos lo sabemos más o menos. Y me decía, bueno, Juan, no está mal, pero esto no es correcto, esto es correcto, destrúyelo y volvemos a empezar. Puta, me he acostado a las 3 de la mañana, me he ido a trabajar, estoy fundido. Y ya ves. Y quieres que lo haga ahora esta noche otra vez. Pero tenía esto que dices, Voy. vamos para adelante. Y aquí hubo muchísimas horas. Empieza a ver, que yo creo que ya es reconocible, detalles de perspectiva. Es decir, elementos mucho más grandes delante, elementos mucho más pequeños detrás. Una de las claves del paisajismo, la zona media tiene que estar despejada. La zona media es espacio, a mano ya lo decía por aquel entonces, yo no me enteraba de la película, la zona media debe de estar despejada. Tengo algún acuario con elementos aquí delante, ¿vale? Que buscas aquí y aquí, digamos, es una perspectiva distinta, pero esto es la forma más sencilla de facilitarte luego la profundidad al final, ¿vale? Las ramas delante tienen que ser más grandes. Claro que luego puedes tener pequeñas ramitas y detalles, porque vamos a ver, en la naturaleza tú ves el árbol más grande, lo ves aquí, el que es del mismo tamaño pero lo ves lejos, lo ves más pequeño, pero el árbol este aquí también tiene elementos pequeños, es decir, eso no es problema, pero en líneas generales tú tienes que tener los elementos grandes delante, esta es la forma más sencilla de componer. Y también aquí me enseñó el concepto del marco para la ilustración, para la fotografía. Es decir, nosotros estamos guiando al espectador aquí gracias a que todo esto, digamos, le genera un marco y fácilmente le dejamos que la vista vaya hacia esta zona. ¿Vale? Pues, bueno, cositas que vas aprendiendo. Toda esta madera, os lo prometo, por aquel entonces no la teníamos aquí, me la mandó de Vietnam. Y me la mandó de Vietnam pintada de blanco, con spray blanco, que luego tuve que quitarlo todo, y en cajas, y envuelto en serpentina y en cosas de Navidad para que pareciese que eran adornos navideños. Lo juro, o sea, la locura llega hasta donde llega, y esto no lo había dicho nunca, es la primera vez que lo comparto. ¿Por qué? Porque nos pasó que nos envió primero y dijeron, uy, madera de Vietnam, la frenaron. ¿Dónde está la factura? No sé, aquí no hay factura, es que me lo envió un amigo. Lo siento, ¿de acuerdo? Esto de aquí no pasa. Y entonces pues dijimos, vamos a ver pues como adornos navideños pasó, o que justamente no la cazó la aduana en ese punto. Es decir, no sabemos si fue una cosa u otra, pero así va la locura de estas cosas. Pasamos de año. Yo he cambiado, ya llevo 2 años de madera, un año troncos más grandes, otro año más detallado, y me vuelve a apetecer volver a piedra, cambio de tipo de piedra, pero aquí ya vemos las líneas claramente marcadas de lo que es la perspectiva de la composición. Esto es que me creé un dojo es una caja de madera, se lo pedí a un amigo carpintero, le dije, tío, con madera barata, móntame 120 por 60 y lo que quieras en altura, y esto me lo puse en el piso de casa. El piso tenía 2 habitaciones, ¿no? Donde dormíamos mi mujer y yo. Aquí me acababa de casar, saloncito donde estaba el acuario que habéis visto, y una habitación que luego fue la habitación de las niñas, que yo tenía ahí y jugaba con arena y piedras en una habitación. Sí, esto es así. Pero entonces, ya vemos mucha elaboración.
en este caso. Ya vemos que todas las piedras entre sí generan dos planos muy fuertes delante, son, digamos, las mismas técnicas en busca de la perspectiva en esta región, pero además también tenemos ya no solo la perspectiva en este ángulo, sino también desde arriba, intentando buscarla. Aquí no hemos hecho, digamos, un marco para la foto, y pues ahí también hay bastantes horas implicadas. Si os fijáis, yo me marco dónde están los tercios en todas las zonas. Luego para el Ibagún es importante, en composición no es tanto, pero la regla de los tercios nos ayuda mucho. Aquí, ¿veis? Esto es de lo que hacen las fallas a día de hoy. Es poliestireno extruido, es duro, es mucho más duro. Eso no se va a levantar nunca porque lleva encima 100 y pico kilos de piedra, ¿vale? Pero ojito con un sacocho si no está muy bien falcado. Cuando desmonté todo, sí que tuve, que yo iba quitando piedras sabiendo lo que era, hubo al final un momento en el que esto me hizo ¡guaca! Para arriba. Tenía menos agua, pero aún así la lié y temí por el acuario en su día. Entonces, ojito con usar. Pero, ¿qué me permitía esto? Ahora lo veréis. Yo aquí cometí un error muy importante, y es que me cepillé. Bueno, ahí veis fotos de la... La estructura a mí es una estructura, creo que de las que más me gusta de las que he hecho, pero mirad la foto final. Mi idea era crear el camino, la zona, digamos, de camino con plantas de tallo, con rocales. ¿Por qué? Pues porque no se había hecho y había que intentar hacer algo distinto. Y yo creo que me comí por completo la estructura. Pues mi sensación. Es decir, todo este trabajo... Salva, si quieres hacer las fotos que quieras, ¿eh? Yo, como si luego queréis que os pase algo, os lo paso. Me comí todo este trabajo y aquí no se puede ver. Entonces, esta es una de las grandes lecciones de este año. Ojo con los plantados, porque necesitas un equilibrio y un balance entre la estructura que has creado y luego cómo lo plantas, porque lo ves muchísimas veces en concurso. Ves fotos, ves acuarios que dices, uy, aquí tiene que haber por detrás una estructura muy chula, pero te la has merendado. ¿Por qué te la has merendado? Porque demasiado musgo, sobrecrecido, demasiado... Entonces, esto mismo, ahora veréis cómo me quedo con la... O sea, yo aquí ya, además me lo dice Luca, dice, Juan, te lo has comido. Entonces, al año siguiente un acuario con estructura muy similar, pero vais a ver la diferencia. Aquí, ¿qué ocurre? Pues que aquí tú no ves prácticamente lo que hay detrás, este macizo de rotalas no está correctamente integrado, no terminas de ver, te has comido, esta línea está decentita, esta está decentita, pero has perdido por completo esta línea, y si todo esto, en vez de como está aquí, lo tuvieses con arena mucho más estrechita, quitando este elemento de aquí que sobra, y tú tuvieses aquí toda una línea que te guía hacia el fondo, veríamos mucho mejor estos acantilados que se habían creado solo con arena, queda mucho más bonito que metiendo ahí plantas de tallo, que no tenía sentido ninguno. Pero bueno, esto es lo bonito de ir aprendiendo. Fijaros, más o menos mismas técnicas, mismo concepto, pero mucho mejor entendidas dos cosas. La integración entre el hardscape visible y el plantado, y los juegos de sombras. Los juegos de sombras. Aquí es cuando Fucada ya empieza a hablar de la relevancia y la importancia de las sombras, que hasta entonces componíamos y no lo tenías en cuenta. Fucada es el primero que habla a través de Yoshim, que le pregunta ¿cuál es tu...? Esto parece que está hablando un poco de la Biblia, ¿eh? Y habría le preguntas, pero en este micromundo nuestro ellos se puede dar que son gente a ese nivel. ¿Cuál es tu secreto? Porque gana 2 años seguidos el campeonato del mundo. Y el tío le dice, claro, dice las sombras. El impacto gracias a la sombra. Entonces, pues, estos son todo... No sé si he puesto foto del Hars y sería una pena. Mira, no he puesto, pero aquí lo veis. Estos son todo grutas por dentro. O sea, es decir, creas la piedra y luego está un poquito en... ya lo diré. Es decir, está suspendida en cierto modo. Suspendida, pero adherida. Entonces, aquí esto es mucho maqueta. Cada vez me está gustando menos hacer maquetas. Pero por aquel entonces estaba absolutamente viciado a ello. ¿Vale? Y fijaros que aquí se mete y esto te permite, o sea, el ojo aquí entra y sabe que ahí hay algo. Cuando eres un juez,
la sombra no tiene que estar totalmente oscura, sino que tiene que verse que es una sombra, pero que hay algo, tienes que ver la información. Pues oye, ves un poquito, no sé si lo estáis viendo vosotros, las vetas de la piedra, esta era una piedra muy bonita, los detalles, esto es el primer año que yo consigo a Nubia Pangolino, no sé, ahora ya se vende y se comercializa más o menos en todas partes, pero la Nubia Pangolina tiene una raíz preciosa y además cae en vertical, pues bueno, este efectito de Anubias Pangolino cayendo, pues me resultó sinceramente bonito. Que lo tienes, pues se va, pero que de primeras no se ve, pero las grutitas con esta sombra que viene de esta zona, ya intentábamos bajar la cantidad de agua para que el efecto fuese lo más sumergido posible, aunque para mí esto sigue siendo... yo aquí creo que sigo haciendo todavía imágenes demasiado influenciadas por las cosas terrestres, y es que es normal, en cierto modo nosotros vivimos en la Tierra, y cuando tú vas caminando por la montaña, vas en el bosque, etcétera, tú estás recibiendo constantemente influjos terrestres. Raros son los tíos que les gusta bucear, navegar y demás, que que les gusta meterse en flujos fluviales y analizar cómo hacen las rocas. Pues bueno, esto en los últimos años es la primera vez que estoy empezando a hacerlo para empaparme un poquito de esa forma de ver las cosas. Y aquí hay otro de los detalles importantes. Si os fijáis, los peces tienen mucha relevancia en la composición de cada concurso. Porque, ¿dónde están? Están sobre las zonas de sombra. ¿Por qué? Porque es donde contrastan. Muchas veces nos pasa, y ahora además se le está dando muchísima importancia en los concursos, de la importancia del pez, o sea, del animal vivo, dentro de la composición artística. Y aquí utilicé Emuramus rottweileri, el gota de mercurio, que he visto que hay si alguien lo quiere ver, lo tenéis ahí, quedan poquitos, pero se ve algunos, es un pez espectacular. Es el pez que me encantaría, si se puede, que estuviese en el Iwagumi que vamos a montar, porque lo vamos a montar con roca volcánica de pequeño tamaño, como podéis ver. La voy a levantar porque sé que hay gente que no la ha visto. Roca pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, este pez, sobre la composición que vamos a hacer, yo creo que va a destacar muchísimo. Además va a ser una composición a base de paciencia, de mucha paciencia, tío. Y asustándolos, es decir, aquí los tienes que asustar para que se pongan todos juntos. Y ya, se te van primero para aquí no los quieres. ¿Por qué los quieres aquí? Los quieres aquí porque la sensación del flujo, se puede decir que el agua viene desde aquí, ¡bum!, y se va para allá, ¿cierto? Más o menos. Si lo consiguieses al revés, es decir, que los peces en vez de mirar hacia mí estuviesen mirando hacia el fotógrafo, sería maravilloso, ¿de acuerdo? Porque entonces ya tendrías total la sensación. Eso ya no lo conseguimos ni de coña, y lo que hicimos aquí es asustarlos una y otra vez y conseguir... Pues ahí que podemos estar viendo 45, 50, podría haber unos 120, os lo juro, sí, os lo juro. Hay muchos que se te esconden, te desaparecen y demás, y os aseguro que los hay. Y, algo que lo digo en público, por aquel entonces, a nivel de concursos, no miraban tanto los RAWs. Esto es un HDR. Ahí hay 2 fotos pegadas. No es un único disparo. Estos es un grupo y esto es otro grupo. Solo das. Tú tienes la cámara, el trípode, eso nosotros lo hacemos. Si tú quieres sacar una foto perfecta del acuario que no vaya a concurso a día de hoy, tú haces una técnica de HDR con varios disparos, solapas fotografías, quitas los peces que no quieres de una zona, los pones en otra. Eso por aquel entonces no se tenía en cuenta. Ahora está sumamente penado. ¿De acuerdo? Ahora ya no lo puedes hacer. Mola mucho ver los acuarios de 2018 con unos cardúmenes perfectos y como de repente la perfección desapareció. Pero nadie dice que lo hacía. ¿De acuerdo? Entonces luego ya no había cardúmenes perfectos. ¿Qué había pasado ahí? Hubo una pasada de línea roja, es decir, que ya no era pones los peces perfectos con el mismo acuario, sino que añades elementos externos y a partir de ahí pusieron la guillotina, empezaron a pedir el RAW y mejoró para mejor. Es decir, las cosas, siempre hay cabezas de turco, es una pena, pero el concurso, digamos, se hizo más saludable, digámoslo de esta forma, ¿eh? Yo soy el primero que defendí que eso se hiciese, después, además era una persona que en un momento de mi vida había sido importante para mí, y cuando me enteré de lo que había pasado dices, joder, qué putada. Pero luego creo que en el fondo ha traído cosas buenas.
Entonces es lo bueno. Y ese año traemos, esto es la casa de mis padres. Daros cuenta hasta dónde me llega, mira, la locura, que me traigo a un japonés a casa de mis padres, a comer paella y cuidado de la mami, que está aquí, bueno, ¿de acuerdo? Y lo tenemos una semana enseñándonos técnicas tradicionales japonesas. Moló muchísimo, invité a 5 amigos, que son los que si alguno me tiene en redes, reconocerá, por ejemplo, a Efra o a Isman, que estuve la semana pasada con ellos, a Mariette, que ahora se ha convertido en super youtuber, instagramer, de todo, y José Ángel Madrid, que también ahora es profesional, y Miguel Ángel García, que no es profesional, sigue en el mundillo a tope. Pero es que lo que mola de estas cosas es que por aquel entonces, bueno, aquí no sé si ya alguno de los dos lo era, ha habido gente que ha sido aficionada y que a día de hoy son profesionales de esto. Andrés es un caso de aficionado y que ahora ya vive de ello. Es muy bonito para él. Es decir, ves lo que estábamos ahí en 2010 empezando a hacer y que ahora ves que hay gente que de una afición ha desarrollado su profesión y su forma de vida, dices, pues es muy bonito, sinceramente. Y si además todos os llevaseis bien, entonces sería acojonante. Pero no siempre se consigue. Bueno, hablemos de perspectiva. Esto lo aprendimos con Masashi, ¿vale? Esto es un juego. Os voy a poner unas fotos. Ya hay muchas pistas en la presentación que os he dado, ¿vale? Entonces me tenéis que elegir a nivel compositivo, pensando en un concurso y con lo que más o menos hemos hablado, con qué fotografía os quedaríais. ¿Y por qué? Si vemos alguna diferencia, es que seguro que la tiene que haber, pues pensad un poquito cómo defenderíais que elegís esa y por qué la elegís, ¿vale? Quien quiera participar, no estéis olvidados. A. Yo no voy a hacer nada, simplemente os dejo que las veáis un poquito. B. Pensad en todo, presencia de los elementos principales, puntos de fuga, estoy dando ya muchas ideas. C. Es el mismo paisaje, obviamente. D. E. Y F. ¿Vale? Os las vuelvo a poner. Y os voy dando truquetes. Bueno, aquí tenemos una cierta perspectiva y un elemento gigantísimo en un lado. Aquí tenemos una perspectiva con un punto de fuga, nos está guiándola y un elemento poderoso delante. Aquí tenemos un elemento en medio y no hay fuga. No elegirla. Esta, tenemos un elemento de unas condiciones que no están nada mal, lo que pasa es que, bueno, puede o no haber desbalance, no lo sé. Esto es lo mismo un poquito más atrás. Y esto es un elemento central con donde veis el río que va totalmente cruzando en perpendicular y, bueno, al fondo el bosque. ¿Con cuál pensáis que a nivel compositivo tendría más sentido crear un acuario que simulase? Yo la veo, pero no más o menos entre esta... No, entendemos el porqué, ¿verdad? Un elemento central, sin fuga, no, digamos, vamos a ir por descarte. Esta no está nada mal, pero no tiene ningún sentido que la vista nos la vaya guiando. ¿Qué seguimos aquí? El flujo del río, ¿verdad? No se os va la vista con el cable. Entonces, muero aquí. No hay proporción, ¿vale? Estas son todo técnicas. El tío es un fotógrafo fantástico. No es un fotógrafo profesional, pero Masashi, que es que claro, os hablo como si son amigos míos y no todo el mundo tiene que conocerlos. Es un hombre que lleva 22 años participando. Desde el día 1 del primer concurso, nacieron el mismo año el japonés, el IAPLC, y el americano, el AGA. Desde el día 1 ha participado. Solo hay 2 personas en el mundo que han participado en las 22 ediciones. Y es un hombre que trabajaba, os lo juro, a 750 kilómetros de su casa. Y el acuario lo tenía en su casa. O sea, en el norte de Japón vivía y él vivía en Tokio. Claro, desarrolla los acuarios el fin de semana, cada 2 fines de semana que sube. Su mujer, yo entiendo que la tiene bastante adiestrada a ese nivel, de que conoce más o menos cómo hacerlo, pero el tío, o sea, tiene todo el mérito del mundo de haber conseguido eso. Ahora ya,
trabaja en Tokio a muy corta jornada, porque es un hombre ya de 50 y largos y que con el trabajo que ha tenido ya está a punto de jubilarse y ya le puede volver a dedicar más tiempo. Pero su hobby fundamental, aparte, es ver naturaleza y paisaje de fotografía. Entonces, no es un profesional, pero cuanto menos conceptos tiene al respecto. Y efectivamente, esta imagen nos da un elemento muy poderoso delante que nos llama la atención, nos genera impacto, y nos crea un claro flujo en dos sentidos. Fijaros la perspectiva que tenemos y mirad un elemento fundamental que igual os está pasando por alto. Mirad esta islita de aquí. Justo en el punto de fuga donde se nos va la vista tenemos un detalle precioso que es esta islita de aquí, que habría que verla, y en una pantalla más grande la veríamos mejor, pero eso son una de las cosas más importantes de cuando concursamos. El punto de fuga del acuario tiene que haber algún elemento muy bonito que llame, porque tú le estás diciendo al espectador, mira aquí no hay nada. Pues gracias. Mira aquí hay un elemento muy bonito, que era la retina. ¿Me explico? Entonces, compositivamente, esto sería una fotografía factible con hacer luego un acuario de cara a concurso. Y esto, que se ve súper radioactiva aquí, es una pena. Utilizando las técnicas de Masashi, este es el acuario que hago para el IAPLC del año siguiente, que no quedó especialmente bien, quedó el 42. Pero bueno, a mí es un acuario que me gustó mucho porque cometí dos grandes errores. Para mí el error principal es esta línea de magentas. ¿Pero por qué hice esa línea de magentas? En realidad que eso nadie lo entendió, y es normal, porque no quedó claro. Y ahora aquí viene el mensaje: los acuarios tienen que ser entendibles por todo el mundo. Por alguien que lleve 22 años participando y por alguien que empezó ayer. O por un chaval que va a ser su primer acuario. Si tú haces cosas que tú crees que tienen un significado, pero no son muy reales o muy creíbles, los jueces no tienen por qué saber absolutamente nada de la pijada que tú llevas en la cabeza. Y yo quise hacerle un tributo a este acuario de Masashi, que era de 2012, en el cual utilizaba estos rojos alrededor del elemento principal. Ese acuario quedó el 12 del IAPLC en su año. Masashi llegó a quedar segundo, o sea, llegó a ser subcampeón del mundo. Esto es una maravilla para mí. Es decir, esto sinceramente me parece de una elegancia extraordinaria. Y además, nadie había utilizado Salva Resplendens. No sé si conocéis este pez, la cabeza. Estos son todo machos. Las hembras no son tan bonitas. La cabeza roja y el cuerpo azul. Es un pez para aquascaping maravilloso. Lo que pasa es que es un pez que para tenerlo así de bonito tiene que estar siempre en el acuario. Tiene que estar bastante tiempo. Entonces, no es fácil. Pues bueno, esa era mi idea. Hay gente, es que aquí se ve, os juro que en la pantalla no tiene esos colores tan estridentes, ¿eh? Disculpad es que ahí se ve químico total. Me hiere a la vista. Pero sí que tenemos los conceptos básicos de elementos grandes delante, flujo. Fijaros como los elementos claramente se supone que las líneas están claras y digamos que están expuestos a esa corriente de agua, sombras, con detalles en las sombras, y fijaros los peces. Si veis aquí, mucha gente me lo preguntó, Juan, ¿por qué no hacen cardumen? Yo dije, hombre, es que el tetraemperador no hace cardumen. Tenía una foto, no la he puesto, pero la puedo buscar y os la enseño, con el cardumen perfectamente colocado aquí. Pero bajo la filosofía de Masashi, que es muy búsqueda de lo que como realmente o sea, que la foto demuestre el comportamiento del pez en su entorno natural, aquí yo los vi divinos, es que es como estaban ellos, y en la sombra destacaban muchísimo. Eso que es, digamos, un conocimiento altamente avanzado dentro del aquascaping, el de Masashi, muchos jueces ni lo entendieron. Y te lo escribían en el comentario. Si hubiese sido preferible un cardumen. Entonces, es lo que hablamos. Yo a día de hoy ya lo he terminado de entender. Un juez puede ser un juez, pues como fui yo, que empecé, ahora ya no, es decir, ahora sí ya no pasa, porque ahora somos muchos más, ¿no? Pero yo empecé después de 2 años de participar. ¿Qué idea yo tenía? Ninguna. Ganas todas las del mundo, buenas intenciones todas las del mundo, pero conocimiento, el justo y necesario. ¿Me explico? ¿Qué bandas sonoras de fondo de la línea del horizonte? ¿El punto de fuga? Esto
Sí. Eleocharis acicularis, que hoy vamos a utilizar. Unas vignitas para que diesen un poquito. Aquí para mí uno de los errores es que esto se comió, es casi el mismo error que 2 años antes en el de piedra. ¿Veis? El burrito se tropieza y no aprende. ¿Vale? Si esto hubiese sido quitar este elemento para que facilitase la entrada, aquí hubiese una V y aquí incluso hubiese podido ser con arena, lo que pasa es que para mí llega un punto en el cual siempre arena, es decir, siempre mi controversia es intentar utilizar algo distinto para que sea un poco distinto, que no sea lo que han visto todos los años, y a veces aciertas y a veces te equivocas, ¿de acuerdo? Y estos elementos de aquí, lo vais a ver ahora, se pierde demasiado. ¿Por qué? Porque aquí has metido tallo. Entonces, te lo cepillas. Imaginaros que, ¿ves? Aquí hice este añadido, sobraba totalmente, y aquí se ve muchísimo mejor. La estructura es mejor que el resultado final. Y este es el acuario en el que utilicé las mismas maderas. Fijaros cómo años después no tiene nada que ver una estructura y otra. Fijaros cómo las líneas no tienen absolutamente nada que ver. Es el mismo acuario. 120-60, el mismo del cajoncito de madera. Y los mismos ingredientes, o sea, los mismos... Sí, la misma piedra, Seriu, que ha sido una de mis piedras fetiche. La verdad es que aquí en Valencia, como el agua es dura de narices, a mí la Seriu siempre me ha resultado fácil de utilizar si solo usaba ósmosis, porque si no es un infierno. Es decir, para alguien que no tiene ósmosis en casa, pues yo diría, no, compréis Seriu, porque tenéis que venir aquí, coger el agua, la Seriu es totalmente carbonato, metiendo el acuario, sacar un plantado sano. Si no hay muchísimo cambio de agua, es un infierno. Sí, sí. Cuando estoy en fase de... Al principio mucho más, porque yo he usado durante muchos años el sustrato nutritivo de ADA y ahora uso el Neosoil, de acuario. Los dos vienen bastante cargaditos. El de ADA, sobre todo, al principio, o quitabas 50-60% del agua casi la primera semana, yo lo digo en serio. A ver, esto es un desfalco de agua, es decir, no tiene sentido ninguno el decir esto y que lo haga todo el mundo, que se puede hacer o no. Yo tengo un depósito a día de hoy, ya no vivo en esta casa, pero ahí en esa casa lo tenía en el debajo, un depósito de agua de osmosis. Aquí era de 200 litros y este acuario sería 320 más o menos, y en casa ahora tengo un 550 con un depósito de 500 litros de agua de osmosis. Una bestia. Claro, yo puedo cambiar y meter agua a todo el mundo, pero la osmosis, incluso la muy desarrollada, por cada 2 litros y pico, 2 litros, 2.2 más o menos, me está tirando por cada litro que me saca de agua, de osmosis. Es decir, es tirar mucha agua y con la situación actual más todavía, pero lo sigo haciendo así. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes el acuario aquí, mucha gente le gusta una vez a la semana quitarle muchísima cantidad de agua, un 80%, y rellenarlo. Es lo razonable para una persona que tiene su acuarito bonito en casa y que no le puede estar dedicando todos los días. Yo he tenido fases de mi vida que era todas las noches en el acuario, todas las noches. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú le pegas un cambio tan brusco? El pH lo mandas a tomar por saco. Tienes que utilizar un tipo de fertilización que, ojito, no te vayas pasando, porque tú realmente lo único que estás haciendo es dejándolo casi a cero una vez, pero luego vas acumulando, tienes que controlar qué papeleo están metiéndose esas plantas. Entonces, ¿cómo encontré yo la forma más sencilla? Como todos los días lo cambiaba por alguna zona, etcétera, 15%, 10%, todos los días. A final de la semana has cambiado un 100% de agua, o más. Nunca he tenido problemas de algas desde hace muchísimo tiempo. Pero a base de mucho cambio de agua y tener controlado más o menos que me consume el acuario. ¿Me explico? Muy a ojímetro, ¿eh? No soy un tío... Mira que para mi profesión soy muy meticuloso. Aquí me fijo mucho más en lo que te pide la planta. Es decir, si ves que alguna tiene algún déficit y demás. Aún así, si me paso... Claro, porque no, es que no es un concepto. Por eso digo, el concepto del primer Iwagumi es lo maravilloso para una familia. Esto no es para una familia.
esto no es para un chaval que tenga ilusión, para un chaval es esto es maravilloso. Vamos a enseñarle a que disfrute de cómo crecen las rotalas, de cómo las podamos, cómo a los días empieza a salir el tallito, cómo se va desarrollando. Empezar con locuras, esto es pues para competir, hablando en plata, o para el que le apetezca tener algo muy, muy vistoso, obviamente. Esto es muy bonito, coño. Lo ves en casa y queda muy chulo, queda muy, muy chulo, y la gente entraba en casa y decía, joder, acuario, yo ya, pero ahí estoy, y no empecé ayer, ¿me explico? Es decir, era muy bonito. La verdad es que el pisito aquel se nos quedó ¿Qué precioso. medidas tenía? Juan? ¿Dime? ¿Qué medidas tenía? Es que, a ver, esto es un gran angular, entonces parece gigante. Es cierto. Claro, es que me impresiona. Pensá que la cámara está aquí y está en el inicio, entonces aquí dices, esto mide 2 metros. Es el 120. Y tenía detallitos muy bonitos. La verdad es que yo lo viví. Me gustan más los acuarios con tallo, lo digo sinceramente. Y mira que soy muy de hacer estructuras, y muy de roca, y muy de manierístico con la madera. Pero la belleza de las plantas cada vez, igual es una evolución tras muchos años, pero con diferencia es lo que más me gusta en estos momentos. Estamos en el 19. Esta bestia parda, que es Yosim, hace un seminar que todo el que le apetezca meterse al mundo de los concursos tiene que ver. Green Aqua. Es 1 horita y pico. Desarrolla todas las técnicas del paisajismo prácticamente, y además es que el tío es un didacta que te cagas. Es decir, lo explica que parece sencillísimo. La perspectiva, el flujo, todo. El tío se casca un seminar de narices gratuito para todo el mundo. A partir de aquí solo hay que ver los concursos. Si antes había 25, 30, 40 tíos haciendo bien las cosas, al año siguiente ya hay casi 100. Y en estos momentos hay unos 300. O sea, es una pasada. Llega la información. Me vuelvo, soy muy pesado. Me voy al principio. Hostia, la información a cuentagotas, y dónde la encontrabas, de repente en el internet arcaico inicial, que venga la ruedita, va y ya llega. Sacabas algo, luego gracias a conocer un vietnamita, a conocer un brasileño, vas conociendo, porque antes la información era, hablo del mundo del paisajismo y al inicio, no tiene nada que ver. Ada lo ha sacado, ha desarrollado el IAPLC. El IAPLC ha sido un arma fantástica para difundir el paisajismo por todo el mundo, creo que esto es justo decirlo así. Lo consiguieron, gracias a eso hay paisajismo en todas partes, y gracias a eso se han desarrollado muchísimas marcas al respecto de toda esta cuestión. Pero hoy ibas a su seminar, que era solo para los distribuidores, y entonces tenías ahí a mano y a sus discípulos, porque aquello es una pasada, o sea, era Dios y sus apóstoles. Acojonante, es un tío con un carisma. No, pero lo digo en bien, no lo estoy diciendo mal. Era un carisma ese tío. Claro, si no, pues mira, lo que desarrolló. Si no conseguías la información, claro, luego esto, gracias a Dios, se ha abierto muchísimo y ya tienes muchísima información, buena y mala, en la red. Y entonces, a partir de ahí, yo intento buscar el híbrido entre una estructura potente, pero que tenga suficiente plantado. Es decir, a partir de 2019, yo estoy muy metido en intentar conseguir el equilibrio perfecto, que aún no lo he conseguido ni lo conseguiré nunca, entre estructura, pero que sean plantados. En esta época ya hay mucho indonesio, mucho malayo, mucho chino, que hace estructuras apoteósicas. Mi forma de entenderlo es, no puedo alcanzar su técnica a nivel de estructura, pero luego son muy malos en plantado. Y lo son, es decir, o solo usan musgos, son muy monotemáticos, muy monocromáticos. Entonces, ¿cómo yo, sin tener esas capacidades, puedo intentar lucharles? Al final es jugar con tus armas, tío. No sabes jugar a tiki-taka, pues estarte barraquero y sale al contraataque. ¿Me explico? Pues usar tus armas. Y hago 2 acuarios con la misma estructura. Y además, fijaros, este es el primero, un concepto de, digamos, ribera de río con troncos caídos, ¿vale? Y un concepto totalmente distinto, pero que es cambiando elementos, pero fijaros en la zona de abajo, que es donde se ve. El mismo acuario. Nada que ver. Yo este es el que presenté al IAPLC. Me quedé a puertas ese año, me quedé a puertas del top 27, que digamos, entrar al top 27 es entrar a los puestos de honor del paisajismo.
¿vale? Cuando vas al IAPLC. ¿Os dais cuenta? La cuevecita es lo mismo, ¿vale? Pero, aparte de que el estilo no tiene nada que ver uno con otro, este es el primer año en el cual yo intento empezar a darle a mis acuarios distintas atmósferas de tonos y colores. Es decir, cuando empiezo a entender un poquito, a mi modo, el uso del color en las plantas y intento que las obras no solo transmitan esto es un acuario bonito, sino que tienen algo más, que lleven al espectador más pues, a una hora determinada del día, que tengan... Todo era en búsqueda de diferenciarme. Es decir, yo sé que otros tienen mejores armas que yo en un campo, pues ¿qué puedo hacer para que mis acuarios, entre comillas, destaquen un poquito más? ¿Vale? Este también sé que era subcampeón de Europa, aquí ya me había quedado 2 veces segundo, no había mojado todavía, y aquí hay una cosa muy bonita, pero que es otra comida de olla, que tampoco se termina de ver. Este acuario se llama Twilight. Twilight es, ya lo diré, atardecer, es decir, crepúsculo, coño, que no me salió, crepúsculo, ¿vale? Estos peces son, se llaman linterna, no sé si lo sabéis, son un kili, ¿vale? Estos kilis nunca están aquí, siempre están aquí arriba. Lo podéis ver, hay muchos, hay muchos, ahí sí que tenéis un acuario llenito, llenito. En realidad esos peces estaban siempre arriba. La forma de conseguir que están aquí abajo, y aquí ya os aseguro que no hay ningún tipo de edición fotográfica, fue meterles comida aquí. Además tengo el vídeo en Facebook, pero claro, esto ya hay que ir muy atrás. Yo estoy con la cámara a oscuras por completo, con un palo de escoba, con protegido lo que es la parte de la escoba con una toalla, y pongo ahí 2 o 3 chips de comida, pastillitas. Iban, ya los había entrenado, es decir, ya había probado la técnica previamente, no el día de la fotografía. Y los pongo aquí, como motos, rascatrá, para abajo. Los asustabas con el palo. Pulsabas al enter, porque disparabas desde la cámara. Volvían a bajar. Y así muchas y muchas veces. ¿Cuál era? O sea, daros cuenta la rayada que no se entiende. O sea, por eso os he explicado lo de la sencillez al final de las cosas. Yo quería emular con el ojo de los peces la sensación que tienes cuando vas por la noche y ves los ojos de los gatos, los ojos de los animales, que es lo único que te destella. ¿Me explico? Lo que pasa es que luego en la edición fotográfica no fui, es decir, eso lo veías en la foto, pero luego en la foto, o sea, lo veías en la realidad, pero en la fotografía no salió, ¿vale? Por eso la elección de este pez. Ostras. Sí. Demasiado. Se raya. Sí. Dale vuelta a lo mismo. O sea, ¿cómo cojones quieres luego explicar? A menos que le pongas un informe al señor juez. Si no le importa, como tiene pocas cosas que hacer en su vida, léase esto antes, ¿vale? Y entonces va a entender mejor mi obra, ¿vale? No, las cosas no funcionan así. Y eso, gracias a Dios, creo que ya a día de hoy he sabido interpretar. Porque es que esto no llama a nadie a tu puerta y te lo dice. Claro. Vas llegando a ello, ¿vale? Bueno. Pero cosas que son importantes. Hay un marco, y en este caso el marco está hecho con el color. Yo os he dicho que los rojos llaman la atención, ¿cierto? Pero el magenta en este caso no está activado de color, no está saturado, y lo único que está buscando aquí, si os fijáis, es generar un poco una sombra. También podemos hacerlo con el plantado. Entonces, tú cierras la parte superior. Aquí estamos ya en la plena fase del aquascaping del Big Impact. Cuanto más grande sea el elemento, mejor. Si veis este año, quien lo ha hecho súper bien aquí en España es Efraín, los que lo conocéis, ha metido un tronco gigante en medio, pues pega un petardazo brutal, que si llega a terminar el plantado de estar en condiciones, ese podría haber ganado perfectamente cualquier concurso. Se ha quedado pues el escaloncito antes de hacer que el acuario sea redondo. Me explico que cuando ya hay mucho nivel en los concursos pasa esto. Que al final cualquier pequeño detalle, un juez que más o menos sabe, ya lo ve, entonces ya pues te hace un escaloncito por detrás de los que acaban primero, segundo y tercero. ¿Me explico? Mucho impacto en estas zonas, nuevamente las técnicas de las cuevecitas, y si tú este elemento lo tienes así, mirad, genera sombra. Si hace así, no sé si estoy generando sombra, pero vamos, aquí estás generando sombra, ¿de acuerdo? Es la misma técnica del año anterior, el acuario que le pone así, pues bueno, un poquito evolucionada, ¿vale? Luego, cositas, me ha hecho mucha ilusión
No, no, volvemos. Sí, para eso. Esa foto, Sí. ¿Tú te has pagado verde por la foto? Es una experiencia muy bonita que he vivido gracias a ellos. Esa es trampa. igual de tenerlo mirando hacia abajo. Sí, Sí, habla. sería lo ideal. Sería lo ideal. Y siempre la foto y no digas nada. Que al final- Así te distrae, sí. Pero vete a ponerlos hacia allá. Esto es lo... Bueno, quizá como lo tenía entrenado, quiero decir. Haberles puesto aquí la comida, igual hubiesen ido hacia allá. Claro. Los Festic, por ejemplo, a día de hoy podría, escondidito ahí detrás, podría haber sido una foto. Podría haberlo sido, sin duda. Y fijaros que este acuario más evolucionado, repito, es lo mismo que este. Lo que es la base. Lo que pasa es que luego, bueno, dije, ya tengo un concepto, vamos ahora a buscar un estilo forest. ¿La técnica del palo de escoba te la pasaron o se te ocurrió a ti también darle con él? Bueno, no sé, no me acuerdo. Yo dije, Verdad. ¿cómo los puedo? Además es que ese día estaba solo haciendo la foto en casa. Que es no recomendable. No recomendable. Aquí yo ya tenía, aquí yo ya tenía 2 hijas. Es decir, las niñas durmiendo, mi mujer en la otra habitación, un piso de 80 metros cuadrados, y tú estás a partir de las 12 de la noche con la fotito. Ya. Perfectamente después de todo el montaje que haces. Igual yo esta noche me acosté a las 4 o las 5 de la mañana. Ya ves. Seguro. Y luego 6 y cuarto de la mañana despierto. Es decir, aquí hay que... El tiempo es el que es, pero sarna con gusto, en este caso. Bueno, aquí está David y su chica, que nos tenemos por ahí detrás. Y Grande. ahora en serio, ¿por qué pongo esto? Yo me siento un verdadero privilegiado. Es decir, yo simplemente he tenido un hobby, lo he llevado a la pasión y el hobby me devuelve muchas más cosas de las que jamás pensé ni podía llegar a imaginar que podía llegar a alcanzar. Entonces, esto es un contacto de una persona que se pone en contacto conmigo a decirme, quiero que me montes un acuario. Y yo, pero es que yo no soy profesional, o sea, dentista. Y dice, no, pero quiero que seas tú. Y yo digo, mira, yo no puedo montarte un acuario porque yo no puedo yo no conozco cómo conseguir las cosas. Y entonces hablé en este caso con Carlos y con David. Ellos ejecutan el proyecto, yo solo llevé la parte artística, que nos lo pasamos muy bien, un sinfín de situaciones, porque entramos a la casa, con la casa como quien dice, a mitad hacer, decir, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí si esto está por hacer? Pero bueno, son experiencias muy bonitas, y la pongo solo por eso, es decir, por el hecho de, jolines, pues lo bonito y todo lo que me ha traído el hecho de formar parte de este mundo, desde quizás la parte más bonita que he vivido, que es el que a mí no me compromete lo que le da de comer a mi familia, es decir, yo solo vivo la parte más bonita de él. Y sí, también me pusieron un polito. Juan, ¿qué necesitas para dar un bolso? Un polito. Y negro fantástico, porque como sudo se nota menos. Juan, ¿has visto el vídeo? Lo que vi la semana pasada, después de 2 años. ¿El vídeo? Sí. Debería decir en público que lo he visto. No lo he visto. Míralo, que está la foto en el acuerdo. No lo pienses ¿Sí? más, y si no, no Vale. nos da tiempo. Venga. Bueno, este es mi primer montaje que pongo todo mi esfuerzo en intentar ganar el campeonato del mundo. Ya me siento, o sea, mi sensación es en este entonces, y lo ha sido hasta este año. Yo sé que nunca voy a ganar un campeonato del mundo, pero lo voy a intentar. Y siempre me he visto, es que no sé qué símil hacer. Vamos a hacer un símil de la Champions, de fútbol. Juego un día a la semana, sin mal. No te consideras ni el Barça, ni el Madrid, ni el Manchester, pero dices, hostia, les puedo luchar, me considero un Oporto. Es decir, ya estoy en un nivel bastante bien, pero sé que no tengo la capacidad de dar el máximo. Dije, vamos a intentarlo. Vais a ver la locura de este montaje, ¿vale? Juan, tenías que haber dicho el Valencia, hombre. El Oporto. Hombre, en Valencia, si hago el bolso hace 12 o 13 años, no. Estaba grabando y digo, Bueno, primero, desarrollamos la idea. Hablo con un amigo y le digo, o sea, yo te digo lo que quiero y tú me lo dibujas, porque yo esto no lo sé hacer, ¿vale? Desarrollamos la idea. Si os fijáis, ya de la idea primogénita, ya lo que es la silueta la tenemos tal cual, ¿de acuerdo? Pero yo digo, es que esto ya está visto, esto ya lo ha hecho Fucada, necesito que haya plantas de tal.
joder con las plantas de tallo, chaval. ¿Por qué? Porque tiene que ser distinta. Le da un punto distinto. Entonces, ¿cómo cojones en estructuras de piedra vas a plantar rotalas? Y le empezamos a dar vueltas. Mi mujer es fallera de nacimiento, se llama Amparo, nació el 9 de octubre. O sea, lo que es la valencianía la lleva. Que no hable yo valenciano es lo que más le duele. Pero bueno, yo lo chapurreo fatal. Entonces, esto es corcho, el blanco, el de siempre. ¿De acuerdo? La silueta ya la reconocéis. Revestida con dragón. ¿Por qué con dragón? Porque es la piedra más ligera, muy fácil de romper, barata también. Ahora ya el hobby me está costando muy poquito dinero. Ahora incluso este año le he ganado dinero al hobby, pero hasta entonces ha sido deficitario, que es lo que tiene que ser un hobby. Ya lo he llevado al acuario, sigue siendo el último año de esta casita. ¿Cómo transportas eso? Son 6 piezas, cariño. 1, 2, 3 el arco, 4, aquí había otra metidita, 5 que nos está viendo, y 6. ¿Eso cuánto pesa? Mucho, bastante. No muchísimo, pero bastante. Las piedras están pegadas con silicona, porque yo me ponía, en realidad era cómodo. Esto no lo trabajas y lo empiezas a pegar así. Te coges una piedra, me la ponía en la mesa. Esto lo hice en casa de mis padres, que tienen terreno, allí no molesto, no ensucio. Esto no lo puedes hacer en el piso. Iba pues poniendo filas, pam, 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 pam. Las iba asegurando que quedase, es decir, era fundamental que la piedra quedase en total equilibrio con el corcho. Es decir, si para que se pegue le tengo que poner algo para que se sujete, luego eso es mucha presión y puede caérseme el día de mañana dentro del acuario. Entonces tenía que todo, por su propio peso, quedarse donde estaba. ¿Me explico? Y siliconabas. Encima del corcho. Sí, es que aquí no puedes usar cianopilato en el corcho. Cuando tú lo llevas al acuario, No, esto es un revestimiento, es decir, es un revestimiento y el corcho se ha quedado. Claro, el corcho no es decir, no va a transmitirle nada al agua, no hay problema ninguno. Ninguno es atóxico totalmente, no hay ningún problema. Lo que pasa, ojito, que flota, pero claro, tú lo revistes de muchísimo peso. Entonces, luego, cada una de las 6 estructuras iba hilvanada con inox, pegado, y a los cristales pegado, con silicona también. Es decir, estaba todo. Es el trabajo que luego, es el acuario que una vez dentro de agua, menos me ha costado, porque nada se movía. Pero claro, o lo haces así o te vuelves tarumba. Ahí lo tenéis, y que a esta época se habían visto, que ya lo había hecho Bernat, por ejemplo, ya lo había hecho algún japo, utilizaban espejos en la parte de abajo para, digamos, emular los ríos, que artísticamente quedaba chulo. Hubo controversia al respecto de usarlos, no usarlos, pero artísticamente era chulo. Y yo pensé, hostia, todo el mundo los ha usado aquí, pero nadie los ha usado detrás. Y si los usas detrás, generas mucha más profundidad. Entonces, fui el primero que se me ocurrió meter aquí y aquí unos espejos. Uno angulado de forma que me diese una oscuridad, algo que se ve más allá, pero no sabes qué hay más allá, y el otro angulado de forma que, fijaros qué profundidad más brutal me daba. Todo esto no es más que esto. El espejo está así. Y está al final del acuario. ¿Me explico? Fijaros la diferencia. ¿Sabes? Es acojonante. O sea, yo cuando vi el efecto por primera vez dije, esto mola mucho. ¿Qué hubiese hecho a día de hoy? Sabiéndolo. No repetiría esa estructura, la verdad, porque es un currazo que te mueres. Más grande, para que hubiese tenido más impacto, que esa zona hubiese sido más grande. Entonces, que solo la vista y dices, ostras, ¿qué hay ahí? Aún así llamó bastante la atención. Y esta es la estructura terminada. Es lateral para que la parte de atrás hubiese más profundidad en todo. Sí. Y aquí ya lo tenemos terminadito y... ¿Veis la diferencia? No me acordaba que había puesto esta foto, pero... Hice DMS con mucha ricardia porque me dieron un montón, o sea que en realidad casi no fue un DMS. DMS es Dry Start Method, que es empezar durante el primer mes y medio sin agua. Simplemente chuf y un poquito de vaporizador. Va bien porque, sobre todo para musgos, es para lo único que lo he utilizado yo, se quedan muy naturales, se quedan muy chulos. Y ahí, no he puesto foto, ¿veis? Esto es ya
un detallito de cómo quedaba, y entonces te daba la sensación de que luego había ahí un más allá, es decir, que era un túnel y que luego se veía, se quedó bastante lindo. Aquí arriba, que no se ve en la estructura, bueno, sí que se ve en la estructura, aquí no se ve, pero veis esto, ¿verdad? Todo esto es una lluerna, un tragaluz, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí, si pones un foquito, te entra aquí y entonces podías jugar mucho con los efectos lumínicos. El espejo se pone fuera, no entiendo. También lo puedes poner dentro. Sí. Ahí está dentro. Más. Pero lo puedes poner fuera si quieres, porque luego en el fondo yo lo pensé, y es decir, aquí te acaba el acuario, lo pones aquí. Lo podrías hacer. No sé si eso, no sé si a nivel de concurso podría suponer un cambio o algo, pero tampoco es uno que sería difícil de poder verificar. Pero bueno, yo dije, los voy a meter dentro, no es problema. Limpiarlos. Claro, eso Limpiarlos. Está dándole vueltas a eso. Intentar que no se ve maravilloso, disculpad, pero bueno, que todo el plantado estuviese muy integradito. Hay una de las cosas que más... eso lo dice Yosim. Las plantas tienen que estar lo suficientemente integradas para que parezcan naturales, no una especie, otra especie, otra especie. Nunca lo vemos así, generalmente lo vemos así en un jardín, pero no lo vemos así en el bosque, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que haber la suficiente integración, pero no se tiene que pasar. O sea, no tiene que llegar al punto del caos y al punto de sobrecrecido, que muchas veces como juez lo veo, que se quedan los acuarios demasiado, ¿me explico? Sobrecrecidos. Pues bueno, pequeñas anubias, pequeñas buces, ricardia, cuba, lo más integradito posible, para que los detallitos fuesen bonitos. Monte Carlo chorreante, que por aquel entonces eran las primeras veces que se estaba empleando, ahora ya lo ves en casi todos los acuarios de concurso. Bueno, aquel entonces, estamos hablando ya solo de 3 años atrás, ¿eh? Y pegué el campanazo. Tuve la gran suerte, he traído alguno, por si alguien los quiere ver, los trofeitos. Para mí les tengo cariño. Fue el primer año que un español se mete el top 7 del mundo, es decir, ya rompemos la última de las barreras, que era entrar entre los 7 primeros, bueno, que era obviamente la del top 3 y la de ganar. Pero la verdad es que fue muy bonito. Aquí ya estamos en pandemia y yo creo que debido a eso, pues me invitan a Green Aqua, que los que conocemos el mundillo es la tienda que desarrolla todo este canal de YouTube tan bestia. Y para mí es un honor porque digo, vale, maravilloso. Es decir, primero he ido Fucada, doble campeón del mundo y dios del paisajismo, ha ido Yosim y ahora va yo. ¿Qué cojones les digo a esta gente? La verdad que fue, es decir, jamás este workshop no me ha generado ni media presión. Porque además digo, voy a hablar de lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, voy a contar un poco mi peliculita de la vida, es decir, voy a contar cómo me he ido desarrollando, pero allí era, ¿qué le cuento? Y además, no a 25 o 30 personas, que son, igual es un poco más grande, habría algunos más, sino que estos luego lo van a poner en YouTube, lo va a ver todo Dios, y claro, cuando estás expuesto al todo Dios, tienes mucha gente súper guay, y dices, bueno, vale, gracias, pero también hay los que van a machete. Entonces dices, no me molan estas cosas, pero es lo que tienen las redes. Bueno, entonces, quien le apetezca pasar, primero que vea el de Yosim, sin duda, y que luego vea este. ¿Por qué? Porque yo os habla de todas las técnicas y ya os había hablado de todas las técnicas. Entonces, yo me voy a la parte más artística desde el punto de vista del empleo del color, al empleo de la luz, a la creación de atmósferas, es decir, tu obra que está exponiendo. Si os fijáis, la fotografía final del acuario, utilicé fijaros que es una luz muy naranja, ¿me explico? Se llama Origin, pero en cierto modo es para decir el inicio del día, que también podría ser el final del día. Es decir, depende de cómo lo enfoques. Pero hay una atmósfera muy clara, que es lo que diferenciaba este acuario de los demás. Que es lo que he intentado hacer yo en estos años. Este año lo he terminado de aprender y ahora luego os diré mi conclusión, que es, no lo tengo claro, pero ya creo por dónde van los tiros, que ojito con estas cosas. Y ayer hubo una persona que, yo he hecho un post esta semana, mostrando mis 2 fotos de mi último acuario, una con una atmósfera muy diferenciada, ahora luego os explicaré cómo lo he hecho, otra, una foto tradicional, y le he enviado 2 concursos distintos. Ha llovido un comentario de una persona que creo que ha sabido entender el mensaje, y es,
que cuando tú metes elementos nuevos en un arte, siempre vas a tener quien crea que lo tradicional es lo único y necesario y quien pueda estar más expuesto a abrirse a esas cosas. Bien, pero en los concursos hay 10 jueces, por ejemplo, y puede que te encuentres 5 de un lado y 5 de otro, o 8 de un lado y 2 del otro. ¿Me explico? Es decir, cuando tú metes elementos nuevos, hay a quien le va a gustar y a quien no le va a gustar. Y eso lo tienes que asumir. Y ojo con los concursos, porque tú dices, bueno, a 5 le va a encantar y a 5 no le va a gustar. Es casi imposible que ganes. Es casi imposible. Si tú vas con algo más tradicional, puede igual no alcanzar el mismo punto de impacto, pero igual ganas. Pero tú como, comillas, y me parece pretenciosa la palabra, pero es así, como artista de acuaretes, o sea, nada más. Joder, necesitas intentar que tus obras tengan ese punto más para que no sea una más en el año, ¿me explico? Y sí que es cierto que si haces cosas nuevas y luego las ejecutas mal, que esto es lo que yo estoy con los españoles intentando transmitir, y lo haces al año siguiente a que haya pegado el campanazo, más o menos, porque un acuario que se mete el 7 del mundo ya se ve en todas partes, entonces te vas a decir. Y es lo que pasó al año siguiente en muchos españoles que intentaron reproducir la misma atmósfera naranja y demás, y me acuerdo que un juez llegó a decir, es que parece que todos los acuarios españoles sean naranjas. Ojito. Lo haces un año, puede gustar más o menos, pero es nuevo y es novedoso. Lo haces al año siguiente, si no lo haces, si no lo mejoras, hablando en plata, no lo hagas, porque entonces la lías. El año pasado hubo el acuario que ganó el Campeonato de España, es de Jesús Solier, que los profesionales sabéis quién es, ejecutó de maravilla un efecto lumínico. Dio el salto. Lo ejecutas mal, te vas abajo. ¿Por qué? Porque ya hay mucha competencia. Entonces, a ese nivel no es fácil. Pero espero que el mensaje haya quedado más o menos claro. ¿Tiene riesgo? O te vas abajo. Sí, esto es grandes riesgos, grandes... Es decir... A Felipe cuando sacó el arbolito, ¿cuánta caña se le dio? Muchísimo. Y luego ha sido recordado como por ese acuario. Tal cual, tal cual. Bueno, hacemos el workshop con Piedra Frodo, que pesa como la madre que la parió, y que es difícil, Bueno, intentamos recrear una orilla de río, ¿de acuerdo? En un ratín, como aquí, tampoco... Lo que pasa es que aquí sí que dije, voy a intentar hacer algo más elaboradito, y se pasa mal. O sea, tuve la gran suerte de que llegué como 2 horas y media antes, en ese rato me hice la estructura más o menos, pero luego vete a reproducirla exactamente, que no es nada fácil. Y más o menos cuando puse las piedras principales se quedaron estables y de verdad que en ese momento dije, vale, ya tengo lo principal, sigamos. Entonces disfruté del workshop, además nos lo pasamos bien, si alguien ve el vídeo del workshop nos reímos un montón, es decir, está muy guay. Pero telita de lo que es en tu casa, tranquilito, hacer las cosas, ahora ves ir a todo y además que te están grabando. Es decir, que eso es lo que... Aunque hoy también me están grabando. Estamos más entre amigos. Sí, pero los medios no son los mismos, No. grabación ni nada. No, aquello es una locura. Aquí seguro que el vídeo sale muy chulo, pero aquello es una locura. Siguiente año. Tengo que volver a cambiar. Si sigo yendo por lo mismo, ya se ha visto. El objetivo, intentar... Yo lo digo y que no sé... es decir, soy competitivo, es decir, me gusta intentarlo. Si no, creo que no habría llegado a este tipo de acuarios si no fuese por las competiciones. Bonito, o sea, quien le gusta eso mucho y que dice, ¿para qué lo haces? Pues yo lo hago. Y lo que me ha traído el concurso es eso. Esta estructura es intentar cambiar por completo, utilizar elementos enormes, ¿los vais a ver? Esto es esto es un añadido, 2, 3, 4, y esta está añadida aquí, pero es intentar con muy pocos elementos, con madera muy tocha, crear la estructura, y este sí que aquí solo buscaba flujo de impacto, boom, intentar que fuese muy bestia. No terminó de funcionar, solo lo envié al PLC, quedó el 39, no estuvo mal, pero yo creo que se vio un poquito falto de naturalidad, es mi sensación. A mí me gusta mucho, ¿eh? Es un acuario que lo veo y digo, pues a mí era uno de los acuarios que más me gusta de los que he hecho. Bueno, pues un año
A mí este año, ahora luego llegaremos a él, me ha sorprendido el resultado. Aquí me sorprendió por debajo. Hay años que te sorprende por arriba, años por abajo, es parte del juego. Y a la vez que hago este acuario, a mi mami, en casa de mi madre, hago este montaje. Que yo daba menos por él, se quedó tercero del mundo en Kiak, en el concurso coreano. Para los que no estéis en la onda de los concursos, el IAPLC es el concurso de más tradición japonés, pero tiene una norma muy estricta. Y es que si tú eres juez internacional de otras competiciones, no puedes participar. Yo di el salto hace un par de años, es decir, oye, yo también quiero juzgar competiciones internacionales que no sean de vuestra línea, entonces ahora a día de hoy ya no estoy participando. Y desde hace 9 años a esta parte se han desarrollado otros 2 grandes concursos internacionales, que es el ISTA y el KIAC, o también está el CIPS, pero ha ido desapareciendo, no ha sido lo mismo. Entonces digamos que ahora tienes el paisajismo, ya no se puede decir, es decir, que hay un campeón del mundo, por desgracia, porque antes todos confluíamos a uno, que era el IAPLC, y ahora nos dividimos en 2 líneas, o la línea IAPLC o la otra línea, la línea moderna que llamamos, ¿de acuerdo? Y se quedó tercero, es decir, es el primer año que ya doy el saltito de, he llegado al top 3. Este acuario, fundamentalmente, yo creo lo que más gustó es que utiliza muchas especies muy poco habituales del paisajismo, del estilo, porque es un forest. Pero utilizar Nymphaea Vietnam en un acuario no es muy habitual. ¿Alguien sabe qué es esto? La planta más habitual de las sábidas. Limnophila sesiflora. La hierba mala esa que crece a patadas, pues oye, daba un efecto aquí arriba alucinante. Alucinante. También hay Ciberosulferi por aquí detrás, criptoporines altas. Bueno, un acuario distinto y a mí es un acuario que en casa me parece una chulada. Muy bonita. Esta es mi hija pequeña, Daniela. No le he sacado la cara porque no quiero. Me gustó la foto. En mi Facebook podéis ver fotos de mi mujer y mis hijos. No hay problema ninguno. Las pipas las tenía muy limpias. Y mirad, esta es la imagen de las que yo he creado más bonita que me reconozco en todos estos años. Y es este vídeo. Mirad qué bonito era por dentro. Era precioso este acuario. O sea, la foto para nada representó lo que era este acuario en las rocas. Una pasada. Esto es el día de antes de hacer la foto del concurso. Muy bueno. Lo veías y dices, que es un bosque. Es que te metes dentro de él. La foto lo que pasa es que no me salió bien. Las cosas como son. Y la edición tampoco fue la de mejor del mundo, pero era un acuario divino. Divino. Estos peces los compré aquí. ¿Se va a acordar? Sí, este acuario se ha mantenido hasta hace 3 meses. Ha tenido 2 años y pico de vida. Porque mi madre es una persona sensata y mi hija me dice, coño, te lo cargas. Y yo, pero es que vamos a hacer otro para el año que viene. No, vale. A sus órdenes. Me lo acabo de cepillar, por desgracia. También es cierto. Lo ha mantenido mi madre sin haber tenido experiencia previa, a base de enseñarle y yo ir cada 15 días. Pero, es decir, se ha pegado un currazo la señora importante, pero ya está jubilada, oye, es su hobby, coño. Es decir, es así. Ahora tengo montada la estructura y dice, Juan, ¿cuándo pones las plantas? Y yo, cuando puedes. Quiero, pero no me da la vida, no me da para más. Y viajo a Corea con ese acuario, me meto el tercero del mundo de KIAC, que digamos es el tercero de los concursos en orden de importancia, pero pues una nueva experiencia que tienes, vas allí, además los coreanos, que son los de Aquarrio, que se portaron, estaba todo patrocinado por Aquarrio, no sé quién es. Vale, págate algo que es 3 millones de euros, tío. Sí, de wons. Al cambio, 1.920 euros. Y vas a ir cuando viste la cifra y tío, wow. No, ya la sabía. Tienes que dividir por 0. No te rimaron, ¿no? Sí, no, ya sabía por dónde iba el tiro. 0,71 o algo así era. Bueno, lo digo, 1.920 euros, estuvo muy bien. Es la primera vez que cacé un premio ya potente. Y empiezo a desarrollar en ese año el que es a día de hoy mi estilo más reconocible, ¿de acuerdo? Con elementos ese. Bueno, desde este acuario. Desde este acuario yo creo que esta es la base de mi... Joder,
perdonad. Este es la base, flujos fuertes, elementos grandes, velocidad, es la base de luego este acuario también, en otro concepto, pero es eso. Y digamos que por primera vez yo ya considero que tengo un estilo más o menos propio, más o menos, sin que suene pretencioso, de múltiples, o sea, muy detallados, intentar que los flujos... Simplificar. Es decir, intentar que haya 3 o 4 ideas claras, que el espectador las vea y ya está. No hace falta más. ¿Me explico? Aquí tenéis otro. Esto era todo que hicimos montajitos, concursos entre los jueces y los ganadores. Y esto pues lo hicimos más o menos 3-4 horitas. Eso sí, una barbaridad de material teníamos, lo que no está escrito, ¿vale? Y aquí os he puesto el vídeo de este para que lo podáis... Perdón la calidad del vídeo, pues, con el móvil... Está guapo, ahí, ¿eh? pero para que se vea un poquito... Claro, estos acuarios, para mantenerlos luego es... Los que sigo todos los días, casi todos los días meter son... Pues, sí, ahí tortura absoluta. Es más, es mi mayor punto débil. O sea, yo siempre en mí mismo, cada vez que tengo que estar limpiando los cristalitos. Por eso intento que no me salga punto verde, porque es que si no, luego lo paso fatal. Si no, estoy muerto. Entonces estoy siempre balanceando. Me reencuentro con Masashi pues 2018, 2022. 4 años después. 4 años. Es una persona que considero, bueno, que estamos semanalmente en contacto, y esto es en Vivarium, en Holanda, el año pasado, y me ha hecho ilusión poner estas fotos, porque nos pidieron que hiciésemos un Iwagumi sencillito. Masashi y yo nos miramos. Vimos las piedras que había. 4 piedrecitas. Esto era para Egeim, ¿vale? Y les dijimos, no puede ser. Podemos mirar por Vivarium, es decir, muchas tienen, podemos mirar a ver si vemos material, y justo al lado un distribuidor. Y vemos unas piedras Silversita de Graz. Pues sí. Dijo, podemos utilizarlas, y los les dijo, no, perfecto, ponemos luego ahí, que son las piedras de ahí, y maravilloso. Y dijimos a por ello. Entonces, la verdad es que esto fue en un ratín y fue una experiencia acojonante, porque te das cuenta, Masashi, después de tantos años, lo claro que lo ve. Es decir, cogimos la piedra, como os voy a enseñar ahora, analizamos todas las caras, vimos los tamaños y dijimos, no podemos hacer un Iwagumi clásico, vamos a escaparnos un poco del concepto y vamos a hacer un Iwagumi a 2 vertientes muy potentes. Pues oye, en un rato... Es muy guapo, ¿eh? Y aquí es decir, esta es una piedra distinta, obviamente estas son distintas, ¿de acuerdo? Ahora luego vamos a hablar de estas líneas, ¿vale? Cuando hagamos el montaje. Que de Iwagumi os quiero meter un poquito de... Y este plantado es muy similar a lo que vamos a hacer en este concepto, ¿vale? Y la verdad es que nos quedó un acuariete muy majo, y son de esas experiencias que me da la vida y que las meto aquí independientemente de que no estoy haciendo publicidad de nadie. Es decir, es que son cosas que a mí me han llenado mucho y que me ha traído la afición. Otra de esas cosas, por ejemplo, es que hace unos meses Alex me invita al Oceanográfico, que está llevando allí la exposición de Biotopo, es mi primera experiencia Biotopo, y me pide que le ayude con este acuario. Pues también es una cosa maravillosa, y que yo voy y que hago encantado. Y os he puesto un vídeo, en el cual, digamos que mi aportación a este biotopo fue la parte paisajista. ¿Me explico? Es decir, mi visión como paisajismo, intentando integrarlo con... Entonces, pues bueno, crear líneas, crear capas, crear zonas más posteriores. Entonces, mira, eso es el aglutinante que se vende aquí para pegar. Y esto, claro, aquí sí que estás recreando por completo, bueno, es un biotopo, yo no soy un experto de biotopos, para nada, me encantaría meterme más en el mundillo cuando me dé la vida, pero con la suficiente potencia del paisajismo, de ciertos conceptos paisajistas, pero bueno, aquí se ve claramente que es un tronco caído, que rompe, que continúa, aquí veis que esto, es decir, son todo triángulos,
¿Fijáis? Es una composición en triángulos, una de las más sencillas. No es fácil de ejecutar, pero es tan sencillo como tener claro que tú lo que estás componiendo es en triángulos. Si tú compones en triángulos, más o menos organizado, 2 a 3, bueno, conceptos aquí. ¿Por qué golden ratio? Prácticamente esto es 1.6, esto es 1. Eso lo entendemos, ¿verdad? Una zona neutra más que suficiente para que no quede sobrecargado. Y luego la composición más sencilla, que es el triángulo. Y sin demasiado, quedó un acuario, la verdad, que bastante majo, que el otro día Alex, es que me apetece ir a verlo, ay, no lo he puesto. Bueno, el otro día puso una foto Alex de cómo está ahora en estos momentos y la verdad que está muy, muy bonito. Y luego, perdona, que estoy terminando, y este ya es el acuario de este año, que, pues es decir, he tenido la gran suerte de que he pegado ya el campanazo. Es decir, se ha quedado tercero del KIAC, del concurso coreano, y primero de lista. Es decir, ya hay un español que ha ganado un campeonato del mundo. ya hemos roto todas las barreras. Ahora ya que vengan los demás. Entonces, es decir, mola un montón, porque yo esta charla ya estaba preparada la semana pasada, pero decir, ostras, justo nos enteramos unos días antes y yo lo que estoy haciendo es una presentación un poquito de la evolución. Entonces digo, bueno, es el colofón final, ¿cómo mola? Fijaros, y os lo muestro. Fijaros que 2 fotografías, bueno, esto es que Isma, la semana pasada, Ismael Aguilar, que es juez del coreano, fui a su casa y me entregó pues, este lo podéis ver, creo que, no sé si he tenido el del 22 o el del 23, que es otra vez el tercer puesto. Ahora sí que os lo enseñar. Fijaros, mismo acuario, mismo día, nada tiene que ver. Aquí hay, este acuario es en la casa actual, no he puesto ninguna foto. Esto es el garaje, es decir, puedo hacer todas las, es decir, me es mucho más cómodo, no puteo a la familia, puedo tener todo lo que quiera ahí. Si alguna vez se me sale el agua, tiene pendiente el garaje y cae directamente y no destrozo nada. Es decir, me es mucho más cómodo, es mucho menos bonito, o sea, no entras en un salón y ves un acuario bonito, pero bueno, los pros y los contras. Fijaros que no tiene, es, digamos, es la evolución siguiente de mi estilo en el mismo concepto, pero intentando hacerlo todavía un poquito más, ¡pum!, pero en mis dos, es decir, una versión que esta foto la puedes llamar clásica, colores, tan más como lo ves, digamos, y una fotografía artística. Este ya es el colofón final, la rueda de lo que yo he hablado, mi teoría de las atmósferas, es decir, de generar historias aparte, a no solo con la luz. Y aquí ya rozamos un poco el riesgo excesivo porque esta es una foto muy oscura, muy, muy oscura. Genera mucho impacto inicial, pierdes muchos detalles. Es decir, como juez, no me es tan fácil ver la salubridad del plantado de este lado, pierdo un poco el trabajo hecho en los espejos laterales que dan continuidad. Si veis mis primeros trabajos, el espejo lateral, bueno, pues es un elemento más ahí que aparece, un moñigote, y ahora buscas que el propio reflejo te genere, es decir, elongar todavía más el tamaño del acuario. ¿Me explico? ¿Eso cómo lo consigues? Como es un espejo, tienes que trabajar esas zonas a efecto espejo. Es decir, si yo quiero que esté así la piedra, porque me va a hacer así, en realidad yo aquí tengo un elemento grande, la piedra de frontal no la veo, porque me la tapa este elemento, pero en el reflejo del espejo sí que la estoy viendo. ¿Me pilláis? Pues esta piedra nunca tiene que estar así, porque si está así, ¿cómo sale en el espejo? Así. Justo al contrario del reflejo. ¿Cómo tiene que estar esta piedra? Al contrario, es decir, viniendo hacia aquí y así, para que realmente donde yo la voy a ver, me va a hacer así. ¿Me he explicado? Más o menos. Y aquí está la gran controversia. Este acuario en KIAC, KIACista, hay que decirlo, tienen los mismos acuarios. Son jueces distintos. Esto es subjetivo absolutamente, esto es un arte. Hay técnicas, hay formas, hay estilos. Es decir, aquí esto no es una olimpiada matemática, que gana el mejor, porque es el que no se equivoca. ¿Me explico? Esto es totalmente subjetivo. Entonces, no hay ciertas normas,
pero no hay nada escrito que tú digas, si yo sigo esto, si yo suelto esto de pe a pa, saco un 10. No, aquí esto no existe, esto tal vez es arte acuático, ¿de acuerdo? Entonces, en esta foto hay un softbox arriba. Un softbox es unas lámparas que están protegidas con una tela para que la luz no caiga tan dura y está extraordinariamente tenue, muy poquita luz. Hay un pedazo de flash de estos de paraguas aquí detrás, que es lo bueno de tener en el garaje, que puedes montar un dispositivo brutal, detrás, que pegaba un fogonazo de narices. Y a los laterales hay dos flashes igual de paraguas súper tenues, simplemente para luego poder ver todos estos detalles. Cuando ves el RAW, dices, Dios mío, qué foto más oscura. Pero con la suficiente información para luego, con el revelado, subirla y lo sacas. Yo estuve a punto de esta foto descartarla por completo. Es más, la persona que me ayudó a hacerla se lo dije. Le dije, me la voy a hacer en un póster, me la voy a poner y me voy a quedar con el recuerdo. Y hicimos una foto más, no sé, el concepto propio de los brasileños, más luminosa, que todo se ve perfectamente, dos pedazos de paraguas pegando chorrazo y el softbox a tope. Entonces estaba todo apagado, ¡pam! Y todo pegaba un destello de luz brutal, ¿vale? ¿Cuál os gusta más? Pues depende. Esta es una foto que no tiene riesgo ninguno. Sabes a lo que vas. Para mí esta foto me gusta, pero no me es algo que me maraville. Pero era, como decir, es lo seguro. Yo me la llevo me acuerdo perfectamente, me la llevo al workshop de Green Aqua, donde va Luca Galarraga, el brasileño, y me quedo allí un par de días viendo el workshop, y estoy allí con los chicos de Green Aqua. Y cojo el móvil y le digo, mirad, este es el acuario, Luca ya lo conocía, porque con Luca es un tío que hablo mucho, y les enseño las dos fotos. Y tanto Balázs como Víctor, como Tommy, mira la negra, o sea, mira la oscura, es un pepinazo, es decir, es todo impacto. Dándole vueltas, y al final a Kiak envié, que al coreano, me he quedado tercero con la foto oscura. Y en Insta, que os aseguro que no tenía, es decir, que pensaba que iba con una foto que iba a quedar bien, pero que no iba a ser nada del otro mundo, pues mira, campeón. Entonces, son estas cosas que uno nunca termina de saber y en este caso, asumiendo menos riesgo, también has llegado. ¿Eso quiere decir que hay que asumir menos o más riesgo? No, porque igual con otros jueces hubiese sido otros resultados y mi sensación de este año es que yo he ganado sin ser un acuario que llega a ser extraordinariamente brutal. Es decir, este año no ha habido ninguna bestia de acuario que digas es que gana sí o sí. Ha habido unos 10, 12 acuarios de muy alto nivel y que cualquiera podría haber salido. Pues mira, 14 años compitiendo ha sonado la flauta. Pues nos ha sonado este año. Entonces, aquí tengo un par de vídeos. Uy, se ve un poco, se ve flojete. No se ve nada bien, pero bueno, aquí es bajando un poquito pero bueno, veis que el concepto de mis acuarios, intento estar ya, me estoy olvidando de la arena, siempre que puedo, intento generar ahora bien los flujos, pero fijaros la diferencia con los primeros acuarios, se ven perfectamente las líneas de piedra, ¿lo veis? Es decir, que eran naturalizadas, integradas, pero no te las has cepillado con el plantado. Y detrás, los macizos tienen la suficiente. Fijaros en este detalle. Si yo quiero que se focalicen aquí, sí que el final, y para que dé más sensación de profundidad, allí hay una transición de amarillo hacia naranjas, utilizando rótalas más... Bueno, esto es jarra, HRA. Detrás, entonces, te llaman más la atención esa azulita. Y pues la gran suerte de que ahí estamos los europeos empezando a mojarles la oreja a los asiáticos. Todos los nombres: Vietnam, Indonesia, Corea, Indonesia, China, Portugal, Luis Cardoso, Efra, que se ha quedado cuarto en Kiak y noveno aquí en Ista, también unos puestazos. Vietnam, Corea, Indonesia, Corea, es decir, esto obviamente es un mundo de ojos rasgados. Pero ya tenemos ahí españoles. Entonces, después de estos años, yo llego a la conclusión de que con esto hemos generado un arte también, y por tanto, todos, desde el primero hasta el último que quiera hacer un acuario plantado, en cierto modo, es un artista, y que
y que a mí esta experiencia me ha llevado a pensar en que puedes llegar a creer que lo puedes acabar consiguiendo. Ahí esto no está puesto, pero hay una cosa que soñar es gratuito, el camino no. Esto, Cristiano Ronaldo no ha llegado ahí por nacer Cristiano Ronaldo, es por lo que se lo ha currado, ¿de acuerdo? Pues esto en cierto modo también tiene parte de eso, en lo que te has currado y al final ese punto de suerte. Entonces, puedes llegar a creer que puedes crear una obra maestra, que odio el término obra maestra, pero bueno. Pero claro, no tienes que perseverar. Yo ha habido años que he caído en el ranking y al principio me he decepcionado y luego he aprendido a lidiar con eso. Hay partidos que ganas y partidos que pierdes, hay partidos que juegas bien y dominas y acabas yéndote a casa perdiendo 2-1, y hay partidos que no juegas bien y ganas 0-1. Pues esto también es así y que hay que entender que los jueces son personas. Vosotros, y que tú opinarás una cosa, tú opinarás otra, y tú opinarás otra, y que al final todo juicio es justo. Y el resultado es la suma de las puntuaciones de todos los jueces. Y ya está. Nunca hay que parar. Tienes que aprender de cada paso que das. Es decir, yo he intentado transmitiros eso, que me equivoco muchas veces y que lo digo abiertamente, que nos equivocamos todos, pero que gracias a eso se puede aprender. Ah, sí, sí que lo había puesto. Pues aquí lo tenéis. Soñar es gratuito, pero el camino no tanto. Hay que currárselo. Y esto ya os lo he dicho. Muchos, no, o sea, la satisfacción no puede ser esto es más para los que concursan, pero es así. La satisfacción no puede ser un número. He quedado el 7, estoy satisfecho. He quedado el 87, no estoy satisfecho. O he quedado el 307, mi acuario no era para quedar ahí y vaya mierda de concurso. Pues no. Pues bueno, intenta analizar por qué estás el 307. A veces será justo, a veces no. O sea, a veces yo hay cosas que digo, yo lo he denunciado este año y me han llovido tortas como panes, de cómo es posible que estas obras no estén entre los 100 primeros. Me las he llevado guapas. Pero es verdad, es decir, y en el fondo luego lo he pensado y he dicho, pues me tendría que haber, no sé si callado, porque si te callas es como que lo aceptas todo y no permites el cambio, y si lo dices, en cierto modo generas una ola de cambio. Lo que pasa es que el que se pone la carita a la ola de cambio, hay muchos sectores que se la intentan. Sí, me han dado buenas hostias, pero bueno, es parte del juego. Y entonces, sobre todo, no olvidar que es juego. Cada cual a su modo y a su forma, a disfrutarlo, a reconocer y si cada paso que doy lo acierto, maravilloso, y si me equivoco no pasa nada, y lo comparto con el de al lado. A mí me gusta hacer así las cosas, y yo he aprendido de estas personas que he ido hablando, de Long, de Masashi, de Luca, gracias a eso, a que me han compartido su conocimiento, sus errores y sus virtudes. Entonces, pues bueno, que hay que tratar de transmitirlo así. Y con esto hemos hablado un buen rato de Aquarius, hemos hablado un buen rato de lo que ha sido estos 14 años ya de paisajismo y los que nos queden, que ya así que nada, gracias por aguantarme. Bueno, chicos, como habéis visto, a los que habéis llegado al final de la charla, era una charla muy productiva, era una charla en la que se podía aprender mucho. Quería darle las gracias a mi queridísimo Juan Puchades por ofrecernos esa charla en Exotic Airlink y hacernos pasar un día maravilloso con su charla. Espero que os haya gustado muchísimo como me gustó a mí verla ese día y como me gusta repetirla de vez en cuando para verla. Espero que os haya encantado. Gracias a todos y con todo esto, marcho, que tengo que marchar.